En los años 70, una mujer da a luz en un hospital español. Todo transcurre con normalidad, hasta que en el último momento ocurre algún problema. El niño recién nacido sale del quirófano a toda prisa, en brazos de una religiosa. Su madre apenas ha podido verlo de manera muy fugaz. Durante unos minutos todo es silencio y espera. Pero sin que ella lo sepa, en el largo pasillo, vida y muerte se han cruzado. Por un instante, la criatura casi se ha rozado con otra que lleva mucho tiempo encerrada en la morgue del oscuro sanatorio. Una criatura envuelta en una manta, que sale de su ataúd refrigerado para cumplir una misión. Una terrible misión. Es un niño sin nombre. Un niño que sirve para estos casos de ladrones de almas. La madre recibe la trágica noticia. No hay nada que hacer. Su hijo ha fallecido y el doctor asiente con cara de circunstancias. Entonces el horror, el indescriptible horror, se apodera de todo. En pleno shock, la pobre madre ni siquiera percibe que aquel no es su hijo, que es otro desconocido, frío, sin nombre. Mientras tanto, en otra ala del hospital, el recién nacido, vivo y latente, es entregado en una cruel transacción. Dinero a cambio de vida. Al caer la noche, una mujer llora desconsolada en su habitación. Nunca volverá a ver a su hijo. Con el tiempo, este solo será un recuerdo. En el mismo instante, otras manos depositan al niño sin nombre en su nicho de metal. En él, envuelto por la oscuridad, reposará hasta que estos ladrones de almas lo necesiten de nuevo. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Pues la verdad es que les voy a ser muy sincero, se hace duro observar esta recreación que hemos llevado a cabo con todo el respeto. No es un solo caso. Eso sería igual de grave, pero puede ser el retrato robot de muchos casos. El escándalo llega a un nivel que es difícil hasta de entender. Creo que es un enorme embulletazo en el inconsciente colectivo de este país. Pero ver esta recreación, hecha también por nuestro compañero Fernando Ribes, tan cruda, impresiona el doble si uno está acompañado de estos amigos, que son las caras y las voces de este problema, de este enorme problema que queremos que ustedes conozcan si no conocen ya, porque realmente la noticia está ahí. Pero a veces las noticias son una cosa que se va, que se olvida. Cuando uno ve en imágenes lo que pudo ser, yo creo que eso alcanza una fuerza tremenda. Y yo sé que, por ejemplo, para Paloma Moset ha sido difícil observar esta pequeña recreación, porque ella lo vivió. Esa es la gran diferencia, que no podemos entender. Paloma, bienvenida, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Iker. Lo estabas viendo, sí, y estabas diciendo, es que eso me pasó a mí. Sí, sí. Me ha costado bastante contener las lágrimas y es que no es lo mismo contarlo que vivirlo y que verlo. Lo estoy viendo y me cuesta mantenerme firme, porque es el peor de las pesadillas, el peor de los terrores y el peor de los miedos, Iker. ¿Podías contar a los muchísimos amigos y amigas que ahora te están viendo qué te pasó a ti? A mí me pasó que yo ingresé de parto y bueno, desde un primer momento ya se me estaba diciendo, se había pensado en dejar la niña en adopción. Sabíamos que era una niña porque ya tenía pruebas de las fotos de la ecografía de aquel entonces. Y yo estaba espantada, yo a partir de ahí sentí un miedo atroz, pero yo decía, no, yo quiero a mi niña con toda mi alma, además estoy encantada de estar aquí porque si me pongo de parto, yo contaba y decía, bueno, pues ya me quedan menos horas para dar a luz y ver a mi niña y abrazar a mi hija, que es lo que más quería en ese momento en el mundo. Y bueno, a partir de ahí empieza el infierno, mi gran calvario. Me ingresan en planta
y yo empiezo a sentirme muy mal, que tengo dolores de parto, que estoy dando a luz, que aquí mi hija está naciendo. Me dicen que no es un parto, que es un cólico nefrítico, que estoy histérica, que soy muy niña, yo tenía 24 años, aún así todos me dicen que era demasiado niña para tener a mi bebé, y ves, esto os pasa, porque como sois tan niñas, no estáis preparadas, y ves, es que no estáis ni preparadas para ser madres. Yo me alucinaba, decía, pero si a mí me duele muchísimo. Y bueno, pues toda la noche de parto, gritando, suplicando que me atendieran. No sé a quién estaban esperando, pero pasaban, entraban, salían, miraban, me dormían, me ponían en vena cosas, tratamientos que a mí aquello me estaba dejando completamente drogada. Yo veía doble. Me arrastraba por el suelo porque no podía ir al aseo. Iker, porque es que me iba arrastrando, porque veía todo doble de todo lo que me estaban poniendo, que decían que es que estaba nerviosa y tenía que tranquilizarme. Y bueno, yo me meten ya en quirófano, y cuando despierto me han hecho una cesárea, me dicen que es que el parto ha sido muy complicado, yo estoy fatal, estoy malísima, y bueno, pues pregunto en todo momento dónde está mi hija, me dicen que está malita, pero que enseguida, en cuanto esté un poquito mejor, que ya me la dan ver, porque yo estaba loca, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Entonces, yo, claro, me extrañó, Iker, porque yo no me vi la pulsera de maternidad. Yo decía, no, aquí hay algo raro, yo no me veo la pulsera, ¿dónde está mi hija? Y bueno, pues cuidados intensivos, yo estuve malísima, no me decían nada, ya me puse tan pesada que me dijeron que la niña había fallecido, y a partir de ahí ya, insistiendo dónde está mi hija, no me dejaron nunca verla, jamás. Pero es que mi madre preguntó, y le dijeron que tampoco, que la niña había salido desfigurada y que no era bueno verla porque iba a ser un trauma. Pero mi madre pregunta a la monja, y la monja le dice que la niña es preciosa, que es muy guapa. Es más, le dice a mi madre, mirándole a mi madre, tiene curiosamente los ojitos igual que usted, así muy grandes, muy abiertos, además muy rica, ha pesado 3,5 kilos, es muy blanquita, con mucho pelito. ¿En qué quedamos? Tú has seguido con toda tu alma, siguiendo como investigadora en este caso. Sí. Lógico y comprensible. ¿Y qué has llegado a saber, Paloma? Puertas cerradas. Es que a mí me dijeron que si seguía preguntando me iban a llevar con los locos. Me señalaban la planta, vas a ir con los locos, con los locos. Te vamos a mira, van a pensar que estás loca y vamos a llamar al psiquiatra. Ahí me amenazaron con ingresarme en un psiquiátrico. Si seguía desesperadamente, yo desesperadamente, o sea, es que incluso yo les amenacé, le dije, me tiro por una ventana si no me dais a mi hija ahora mismo. ¿No has perdido la esperanza de saber algo de esa niña? No he perdido la esperanza, no, en ningún momento. Ojalá, claro, cómo esa niña podría saber, alguien tiene que saber la verdad en todos estos casos, evidentemente, qué difícil se hace, y por eso entendemos que Paloma, al ver la historia, pues lo haya pasado francamente mal, como nosotros, ¿no? Que casi no lo podemos creer. Le ocurrió hace no tanto tiempo, y quizá lo interesante, y ahora vamos a seguir escuchando, si podéis intervenir en cualquier momento, es pensar que esto no es de un lugar concreto solo, de un sitio específico, sino que el problema parece que con una tela de araña ha estado libre, con puertas rezadas, con puertas cerradas para todo el mundo a cal y canto, y con una realidad paralela. Por ejemplo, con mucha energía se expresa Antonio Barroso, presidente de ANADIR, una de las asociaciones que está poniendo este problema y sobrecogiendo, sinceramente, Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. A todo el mundo, porque además vosotros sois, claro, parte implicada, os ha pasado, por eso tenéis esa fuerza. No es como otras asociaciones, me imagino, que las personas se encargan de hacer cosas, no, es que os ha pasado. ¿Y cuál es tu caso, Antonio? Me gustaría que la gente lo escuchase. Bueno, pues mi caso es que, bueno, yo cuando iba al colegio, cuando era pequeño, los niños en el colegio ya me decían que mi madre no era mi madre. Y entonces, bueno, pues a mí eso me hacía sentir muy mal. Yo por la noche me dormía llorando cada noche. No me atrevía a preguntárselo a mis padres, era una pregunta muy violenta. Claro, yo tenía 5, 6, 7 años y era una pregunta violenta, ¿no? Al final, con 9 años, me atrevo a preguntarlo a mi madre y me lo niega. ¿Vale? Me lo niega y me dice que es mentira, que ella es mi madre, se pone a llorar, me lo dejo estar ahí. Entonces un día me quedo solo en casa con 13, 14 años y rebuscando encuentro el libro de familia y bueno, me lo miro de arriba abajo y consta en todo momento que soy hijo biológico. Pasan 4 años más, cumplo 18 años, solicito una partida de nacimiento en el juzgado. Cuando me llega me la miro de arriba abajo,
también consta que soy hijo biológico. Y entonces le pregunto a un funcionario de ahí del juzgado, digo, oiga, ¿es posible que yo sea hijo adoptado? Digo, porque, digo, mire, en el colegio me decían esto, digo, tengo unas dudas por esto y por lo otro. Bueno, el hombre me coge la partida de nacimiento y me dice, es imposible que tú seas hijo adoptivo. Dice, estos son manías tuyas, manías de niños, vamos, imposible, descártalo. Bueno, pues desde ese momento, la verdad es que lo descarté, incluso me llegué a autoconvencer de que era hijo biológico, aunque tenía mis dudas, ¿no? Pasan 20 años y con 38 años me llama Juan Luis Moreno. Juan Luis Moreno es un chico que nuestros padres eran amigos y de pequeñitos nos juntábamos, íbamos al campo juntos, incluso de vacaciones, ¿no? Y me llama Juan Luis y me dice, Antonio, que dice, mira, que estoy aquí en el hospital con mi padre, que está muy mal, se está muriendo, y me acaba de decir que a ti y a mí nos compraron en Zaragoza, a un cura y a una monja. Y yo, claro, me quedé sorprendido porque además yo ya había estado investigando todo esto porque tenía dudas y yo ya me creía que era hijo biológico. Y lo cual se lo dije, ¿no? Digo, hombre, Juan Luis, yo soy hijo biológico, yo ya lo he mirado, que no, Antonio, que todo eso está falsificado. Total, que quedé con él, me lo explicó todo, lo que su padre le había comentado. Lo primero que hice fue ir al hospital Miguel Servet, que es donde consta la partida de nacimiento que nací. Allí me dicen que no nací, que, o sea, no hay constancia de que yo naciera allí, ni ningún documento mío, ni de mi madre adoptiva, que es la biológica, pues, lo que pone en la partida de nacimiento, ¿no? Y bueno, a raíz de ese momento lo que hago es hacerme una prueba de ADN con mi madre. Y bueno, el resultado fue negativo, no es mi madre. Entonces a raíz de ahí es cuando empiezo a pensar en montar una asociación para ver si hay más casos, porque yo me pensaba que éramos casos aislados, que, o sea, que no habría mucha más gente. Bueno, y es sorprendente la de gente que se está poniendo en contacto con nosotros. Y es sorprendente que les ha pasado lo mismo, Antonio. Que les ha pasado lo mismo. Y es sorprendente las madres que hay que llevan 30 años llevando flores a las tumbas donde se piensan que están sus hijos y las están abriendo y están vacías. Es sorprendente que en este país haya tanto sinvergüenza, y hasta los años 90. Se están abriendo tumbas donde si hay niño, se han hecho pruebas de ADN y no es su niño. También. Le han cambiado el niño, a lo mejor gente que ha insistido mucho con lo que hemos visto en las imágenes estas, y como el niño este ya le habían enseñado muchas veces, pues bueno, va, a este se lo damos. Acabo de decir, Antonio, una cosa muy importante, y era porque, y tú has confirmado con un sí, Paloma, una de las cosas más ya alucinantes es que las personas que al parecer insistían mucho, como le ocurrió a tu madre, algunos le enseñaban un niño, pero ese niño no era su hijo. Podemos hablar de un niño modelo. Un niño que estaba ahí como un niño tipo para ser mostrado. Sí, sí. Pues están llegando este tipo de casos también. Exacto. Y qué crueldad más grande. Y qué frialdad, nunca mejor dicho. Sí, desde luego. Yo creo que poco hay que añadir a todo esto, ¿no? Ustedes están escuchando según llega, ¿no? Como un torrente estos testimonios tan diferentes. Por cierto, Antonio, tú investigaste, creo que hasta el precio, ¿no? Que habían puesto. Sí, bueno, por nosotros pagaron 200.000 pesetas en el año 69. Pero a la ¿Has llegado a saberlo? Sí, porque lo confesó el padre de mi amigo Juan Luis, el precio, lo que pagaron por nosotros. A mí me pagaron en 10 años, porque yo hasta la edad de 10 años tuve contacto con una monja, que ya es fallecida, fui a buscarla, Montserrat Río Soler, no tengo ningún inconveniente en decir el nombre, y cada año venía a vernos 1 o 2 veces. Me imagino que, bueno, en verano y en Navidad, para paga de julio y para paga de Navidad. Venía y se llevaba la paga de los pobres padres, ¿no? El público ahora mismo, Antonio, estará pensando, bueno, y los conflictos con los que os habéis encontrado a todos los niveles al descubrir vuestra propia historia, ¿no? Porque a veces ocurre que uno descubre su historia cuando ya su vida tiene una forma, ¿no? Vamos a seguir escuchando increíbles historias, ¿no? Mucha gente dice que en este programa contamos cosas de miedo, ¿no? Y yo a veces digo que el miedo a los vivos, evidentemente, el miedo a lo que pasa, a la realidad del ser humano, que sobrepasa cualquier tipo de fantasía, y lo estamos viendo antes con ellos, a micrófono cerrado. Cuando me contaban algunas cosas yo decía, ni un Edgar Allan Poe, ni un autor del terror clásico gótico se puede imaginar esto que ha pasado en nuestro país. David Rodríguez, portavoz de la plataforma Afectados Clínica San Ramón, y además añade la ficha que me ha hecho mi compañero Gerardo, niño robado. Bienvenido. Hola, buenas noches. Cuéntanos tu historia, David. Bueno, yo nací en el año 81 en la Clínica San Ramón, como bien has comentado. Y bueno, en un principio, pues yo nací, mis padres me recogieron a los 2 días, que eso es una primera irregularidad, ya que normalmente no se tarda tampoco desde que nace un niño hasta que se entrega a su familia adoptiva, ¿no?
Pero bueno, a mí a los 5 años tuve suerte, no es como el caso de Antonio, a mí me lo contaron con 5 años, mis padres me lo comentaron, hasta el punto que en mi caso, según me cuentan, llegué a ir presumiendo en el colegio de que era adoptado, un hecho bastante curioso. Y bueno, ya cuando cumplí los 17 años empecé a investigar un poquito, pues llamado por lo que es, a buscar un poco mis orígenes, ¿no? Eso debe ocurrir casi siempre, ¿no, David? Sí, yo creo que es algo muy común. Uno quiere saber, ¿no? Sí, es algo muy común porque, bueno, en un principio, yo cuando empecé a buscar, lógicamente lo hice simplemente motivado por la búsqueda de mis orígenes, no porque supiera que hubiera sucedido nada fuera de lo común, ¿no? Por tanto, yo empecé a investigar, empecé a indagar un poco, descubrí un par de artículos que relacionaban la clínica San Ramón con situaciones poco claras, ¿no? Y ya fue pues cuando ya pues, solicité mi partida de nacimiento, empecé a mirar, ahí vi la primera incongruencia de mi partida de nacimiento, y es que la dirección que aparece en mi partida de nacimiento es la calle Honduras 14, que no se corresponde con donde estaba San Ramón. San Ramón estaba en el Paseo de la Habana, 143 en Madrid, y en la calle Honduras hay otra clínica, casualmente. En la calle Honduras 14 está la clínica Virgen del Mar. Pues como San Ramón estaba cerrado y ahora es un geriátrico, allí que me fui, a la otra clínica. En esa clínica pues yo empecé a preguntar por si acaso resulta que había habido un error y yo había nacido allí. Y fue el momento cuando, mientras yo estaba investigando y comentando, se me ocurrió pronunciar el nombre del doctor que aparecía en mi partida de nacimiento, el doctor Vela. Y en ese momento un médico que había al lado mío se giró, me miró y dice: ¿a ti te atendió el doctor Vela? Y digo: sí, me atendió. Dice: tú eres adoptado, ¿verdad? Sí. ¿Tú naciste en San Ramón? Sí, es así. Dice: yo que tú dejaría de buscar, porque todo aquello se hizo por el bien de los niños y mejor no remover el pasado. Era consejo u orden casi, ¿no? Sí, fue algo bastante claro, bastante concreto. No mires, esto se hizo por el bien de los niños, déjalo estar. Lógicamente, a un adolescente cuando le dices que no haga algo, pues hace todo lo contrario, lo que hice yo. Me fui a la hemeroteca, empecé a buscar, empecé a mirar cualquier artículo que hubiera salido. Y bueno, pues ya empecé a ver que habían sucedido bastantes irregularidades en esa clínica. Desde casos pues como el que ha salido, como el que habéis hecho en la recreación, era un caso que sucedía a menudo, como muchas madres que pues desde las propias religiosas las convencían de que una madre soltera era un pecado, eso. Y casos de todo tipo, era muy variado lo que sucedía allí. Incluso entonces, por lo que veo, hay casos muy diferentes, no hay un caso tipo como el que hemos visto, casos muy distintos en unos casos y en otros. ¿Por qué? Porque ha habido incluso simulación de partos, ¿no? Personas que iban, que ahora nos va a contar Inés Madrigal, nuestra última, no en orden, simplemente por supuesto invitada, que se ponían una especie de tripa falsa para hacer esa especie de trueque, como ha dicho muy bien David, ¿no? Esto es posible, o sea, ya no solo un niño que se utiliza en varias ocasiones para contentar a familias que preguntan demasiado, sino, bueno, que las madres a veces tenían que hacer ciertas cosas. ¿Puedes contarnos, Inés? Buenas noches. Buenas noches, Iker. Cuéntanos tu claro. historia. Bueno, pues yo presuntamente nací en la clínica San Ramón en junio del año 69 y a mí me regalaron a mi madre. Entonces creemos, mi madre y yo, que fue un agradecimiento porque ella estuvo cuidando a un bebé durante 2 años sin recibir nada a cambio. Ella es una mujer que siempre ha tenido el instinto maternal muy desarrollado y bueno, pues ayudaba mucho a las monjas del convento de los Molinos a cuidar de los niños. Y una tarde llegó una madre con un bebé de 6 meses, un jesuita la acompañaba para pedirle plaza a la monja para dejar allí el niño. Aquello funcionaba como una guardería 24 horas, ¿no? Y no había plaza, entonces hablaron de que si no había plaza a lo mejor lo tenían que dejar aquí en Madrid en la Inclusa. Entonces mi madre decidió hablar con mi padre y este aceptó y entonces se quedó ella con el niño. El jesuita, por lo visto, era conocido del doctor Eduardo Vela. Entonces, bueno, hay una primera visita de mis padres junto con el jesuita a ver a Eduardo Vela y allí entonces le explica Eduardo Vela a mi madre que, bueno, vamos a ver porque hay una niña que es hija de gente adinerada de aquí de Madrid, que está embarazada, que los padres la han amenazado con desederarla, no. Eso es, no lo digo. Y bueno, si esto es así, Inés, pues te vamos a dar a esa criatura, entonces lo que haremos será simularte el embarazo. Entonces tendrás que llevar un cojín, tendrás que fingir que estás embarazada, por lo tanto, pues dices que no tienes ganas de comer, o sea, le dio una serie de pautas a seguir, ¿no?
Entonces, bueno, mi padre y mi madre se volvieron al pueblo y muy poco tiempo después la llamaron a mi madre de nuevo para decirle que se presentara al día siguiente en San Ramón con ropa de bebé. Entonces, bueno, cuando llegó con mi padre, llegaron los dos, ya el doctor Eduardo Vela le dijo que tenía un regalo para ella, que tenía una niña. Porque, por lo visto, el otro tema de la chica que estaba embarazada, pues al final, pues parece ser, creo, que decidió quedarse con el niño. Y hasta ahí, rellenaron los papeles, salieron conmigo en brazos, esa misma mañana se dirigieron a los juzgados, me inscribieron como hija propia y ya está. Yo soy un bebé apropiado, un regalo. Es normal, por lo tanto, que ocurrieran estas cosas que nos parecen tan alucinantes de recomendaciones de simular un parto. Sí, por lo visto entraba, en el caso de mi madre no fue así, pero por lo visto era muy habitual en San Ramón que entrara la mujer embarazada y la mujer que iba a recibir el bebé. Entonces las ponían en habitaciones contiguas. Entonces, bueno, hasta tenían orden, por lo visto, las personas que efectuaban las limpiadoras, de cambiar las compresas de habitación para que cuando vinieran los familiares a conocer al bebé que había tenido la madre que no había parido, vieran las pruebas, ¿no?, existenciales del parto, ¿no?, como la sangre en las compresas, ¿no? Estaba todo muy calculado. Y además, yo creo que podemos cometer el error de, por cierto, que el mencionado doctor, nuestro compañero Gerardo, incluso le llamó y evidentemente ha rehusado, ¿no?, estar en esta mesa y casi es comprensible por lo que se está saliendo a la luz. La pregunta es si nos tendremos que asustar mucho más y si estos casos van a ir, como decía Antonio, increciendo, y si la oleada que estáis recibiendo en vuestras asociaciones ya no es un problema puntual, porque estamos viendo noticias recientes, repito, de Tenerife, de Cádiz, de diferentes de Valencia. Luego otros amigos que están investigando este asunto a nivel fotográfico y el mencionado Enrique Vila estarán aquí, porque es que esto parece que es una caja de Pandora. La hemos destapado. Exactamente. ¿Tenéis esa conciencia también de que Sí. habéis abierto una puerta buscando vuestra historia y que de repente la historia de miles de niños está ahí contada también? Sí, sí. Para vosotros lo peor sería que esto se olvidase. Por supuesto. Y después de haber arrancado todo esto, ¿os da la sensación de que sigue habiendo personas, medios, instituciones, no lo sé, que quieren que esto se olvide? ¿Todavía hoy? Yo creo que sí. Posiblemente, claro, no interesa, Hombre, porque hay tiene mucha mucho que gente- salir a la luz, ¿eh? Hay mucha gente interesada en que esto no salga a la luz. Yo creo que también. Pero es tarde Claro. ya. Ya, como tú bien has dicho, Iker, la caja de Pandora se ha destapado. Sí. Ya está destapada. ¿Cuánta gente creéis que puede estar implicada, desgraciadamente para ellos, en estas historias? ¿Cuántos niños robados, nosotros- niñas robadas puede haber en Muchísimos. España? Había un estudio no oficial hecho, y por Enrique Vila además, de 300.000 niños robados. Pero bueno, estamos empezando a pensar que a lo mejor nos hemos quedado cortos. Porque incluso hasta adopciones legales, ahora se está descubriendo que son ilegales. Claro. Te explico. Tenemos, por ejemplo, la asociación, una chica que es adoptada de madre desconocida, ¿vale? Que eso era una adopción legal hace 40 años. Bueno, el 29 de diciembre de este año pasado conoce a su madre biológica, aparece un certificado de defunción de la niña de 40 años, bueno, y ahora faltaba hacerse la prueba de ADN para ver si verdaderamente eran madre e hija. Se han hecho la prueba de ADN y la semana pasada me llamaron que había coincidencia, eran madre e hija, ¿vale? O sea, madre e hija se han reencontrado, a la hija le ponía adoptada de madre desconocida y la madre con un certificado de defunción. O sea, es una adopción legal que ha sido ilegal, porque además la madre dice que a ella, cuando nació su hija, le dijeron que había nacido muerta. Y luego, ¿cómo os enfrentáis a vuestra nueva historia también, ¿no? Porque claro, en algunos casos miran a su familia a la cara y tienen que hablar de cosas que son muy duras, que son muy crudas, ¿no? Y que demuestran que ha habido una historia no bien contada. Hombre, es duro al principio hablar con las familias de estas cosas. Yo, por ejemplo, por poner el caso, con mi madre lo hablo mucho. Mi padre, por su carácter, por su forma de ser, no le gusta, le resulta terriblemente incómodo todo este asunto porque él se siente muy mal. Hay veces en las que les tengo que dejar muy claro que a fin de cuentas yo tengo 30 años ya casi y he vivido toda mi vida con ellos y tienen que saber que nunca... Ahora, el caso es, si yo encuentro a mi familia biológica, el miedo que tiene mi familia adoptiva, ¿cuál es? Los vas a querer más. ¿A quién voy a Los vas querer más? Yo claro. siempre se lo he dicho. Yo siempre intento tomarme las cosas con mucha naturalidad precisamente para evitar este tipo de problemas.
¿Por qué? Porque en el caso de mi madre, por ejemplo, cada vez que ve una noticia o ve esto, se pone hecha un mar de lágrimas, ¿no? Hay que explicar mucho a las familias adoptivas que habrá habido casos de todo tipo, y Antonio lo sabe. Pero en muchos casos, y sé que él está de acuerdo conmigo, las familias adoptivas también han sido víctimas de toda esta trama. Muchos eran grandes desconocedores. Yo creo que siempre son víctimas. Sí. Yo siempre, por no generalizar, digo la gran mayoría. Yo no me quiero creer, Mi madre. Yo no me quiero creer que una madre que le diga... Claro, que un médico le diga a unos padres adoptivos: mira, que te vende un niño que le acabo de robar. Claro, eso es. No me lo creo. Eso es. O sea, son víctimas. Fueron también parte de esa madeja, ¿no? Yo siempre digo la gran mayoría por si acaso. Yo hay una cosa que no puedo pensar, ¿no? No me puedo permitir el lujo de pensarla. Yo, gracias a Dios, he tenido, bueno, gracias a quien sea, he tenido una relación plena completamente con mis padres, ¿no? No así con el resto de la familia, por circunstancias. También hemos vivido lejos, bueno, cosas. Pero yo no me puedo parar a pensar, Iker, de que yo sea una hija robada. No puedo. Mi cabeza no lo admite. Claro. No admite que mi madre... Admito el que mi madre en un momento dado, no voy a entrar en las causas, no voy a juzgar a nadie, me dieran adopción, por lo que fuese. Pero me es casi imposible pensar que me arrebataran del lado de una mujer que me deseaba, que me quería. Y que me hayan quitado, me hayan robado mi vida, mi historia, mis hermanos. Yo lloro mucho por mis hermanos, siempre... Además, es que algo me dice, estoy convencida de que los tengo. Yo creo que es algo que nos llama siempre. Algo me dice que los tengo. Algo me dice que yo tengo hermanos, ¿no? Y yo siempre, bueno, pues gracias, pues, he tenido mucha suerte porque tengo muy buenos amigos a mi lado que puedo considerar hermanos míos. Sobre todo una mujer, ¿no? Que es como si fuera mi hermana, como si hubiéramos estado juntas desde pequeñas. Pero sientes que te falta algo ahí, ¿no? Sí, que hay otra parte de ti en algún lugar. Sí. ¿Y qué se hace? Sí. ¿Cómo se puede? ¿Se pueden dar algunas pistas? Porque puede que haya muchos amigos y amigas que ahora estén viendo esto, pues hay que decirlo, con cierta sospecha, historias. ¿Es mejor que alguien investigue en su pasado? Es la gran pregunta. O si alguien es feliz más o menos, es mejor dejarlo como está. Esa sería la... Eso tiene que ser, viendo... tiene que ser cada uno. Eso tiene que ser cada uno. Pero es algo muy común, necesitamos saber. Una vez que empiezas, no puedes parar. Una vez que tienes la sospecha, la puedes acallar. Yo durante mucho tiempo la tuve acallada. ¿Y os ha merecido la pena? Sí, al menos yo me quedo con la sensación de he hecho todo lo que estaba en mi mano para intentar encontrar a mis posibles hermanos, que es mi fijación, ¿no? Bueno, he hecho todo lo que estaba en mi mano. Yo cuando me enteré, pues a los 38 años, pensaba que mi vida había sido toda una mentira y desde ese momento ya por lo menos ha dejado de ser una mentira, ¿vale? Porque estoy en una realidad y en una verdad y estoy luchando por una cosa que es mi pasado, ¿no? Saber de dónde vengo, mis raíces. ¿Cuál es el caso que a ti, ya no te digo como protagonista, sino investigando, llevando casos, más te ha sobrecogido? Para que nos hagamos una idea de lo que está pasando. Tú hablabas antes incluso de tumbas, hablabas de familias que ponen flores en lugares que no son. ¿Cuál es el que más te ha impresionado? A mí bueno, me impresionan todos, ¿no? Porque cada historia es impresionante. Pero, por ejemplo, una de las más fuertes es un matrimonio que va a tener a su hija. Bueno, tienen a su hija, el padre ve cómo nace la niña, ve que es una niña, la mujer se pone mala, se la llevan a otro hospital a la mujer. Este señor se va con su mujer, la niña se queda en el hospital donde dio a luz, la mujer fallece, el hombre destrozado con 22 años, se va a buscar a su hija y le dicen que su hija ha muerto. Vale. Este hombre le dan el cadáver, que por eso te decía que a veces se lo daban, pero no era el suyo. Le dan el cadáver de un niño, en vez de una niña en este caso, lo entierra con su mujer y ahora, bueno, el hombre ha abierto la tumba con todo esto, se hace una prueba de ADN y el cadáver ese no era de su hija, era de un niño y además se han hecho pruebas de ADN y no es su hijo. Entonces eso ya es que es demasiado. O sea, un hombre que pierde a su mujer en el parto. El mismo día. Y el mismo día le dicen que su hija ha muerto y no ha muerto, se la están robando. Y lo engañan de esa manera, pero es que repito lo que he dicho antes, ¡qué sinvergüenzas! ¡Qué sinvergüenzas! Vamos, es que no tengo palabras. No hay para palabras. Esta gente, no son ¿vale? personas. Y son personas, no además. Lo son. Además, lo peor, ¿vale? Es que no son unos chorizos cualquiera, son personas con estudios. Claro. Con estudios y que gozaban y gozan de la confianza de todo el pueblo. Sí. ¿Cómo pueden hacer eso? Pero por favor, hombre, por favor. Ahora la pregunta es, entonces en esta trama,
¿cuántas áreas y sectores estaban implicados? Es decir, no Mucha hablamos gente. de una cosa que es lo que yo creo que debe quedar muy claro, de una cosa muy local, de un hospital muy concreto, No. de unas comadronas. No, parece que la conspiración, vamos a llamarlo así, Sí. implica personas hasta que ese niño llega a una tumba. Es decir, Claro. hay todo un proceso y Puede eso sí haber que es habido- escalofriante. Puede haber habido clínicas que hayan sido un poco más, hayan saltado un poco más de renombre porque haya habido más movimiento, pero efectivamente ha habido casos en toda España. En toda España y a todos los niveles. Se salvan muy poquitas provincias. De hecho, ahora, en 2 días, voy a hablar con un señor que ha trabajado de enterrador desde los años 77 al año 89. Y el hombre asegura que ha enterrado sábanas llenas de sangre muchas veces. Porque él era el conductor del coche fúnebre y él bajaba al hospital, a la cámara, a coger a ese niño. Y muchas veces él dice, es que cogía sábanas llenas de sangre y con algodones y eso. Y ya está. Y no pesaba. Y él, pues, ¿qué hacía? Pues lo metía ahí y ya está. Ahora confiesa de que no decía nada porque dice, si yo esto lo digo, me hubieran tomado por loco. Yo creo que tenéis una Nos queda ese investigación testimonio. y que, como ocurre muchas veces, también es, imagino, un motivo de vida, una misión que tenéis, una misión. Sí, Es decir, sí, que ya no sí, es solo sí, el caso sí. personal, Sí, os sí. entiendo perfectamente, Sí, sí. sino que con vuestra investigación, vuestra pesquisa, vuestro entusiasmo, superando incluso a veces el dolor, Sí. tenéis la obligación también, imagino que sentís eso, ¿no?, de dar a conocer esto, ya no solo como implicado, sino porque esto es un Sí. problema enorme. Sí. Y cuánto engaño, qué ha pasado. A veces Cuánta yo impunidad. entiendo que muchas personas que ahora mismo os escuchen, algunas, por desgracia para ellas, pues mejor cambien de canal, ¿no? Y piensen, esto son cosas que como de fantasía. Sí. No, Hasta lo entiendo, ¿me entendéis, no? En el sentido de que es tan terrorífico, Sí. tan absolutamente terrorífico, pero como las grandes historias, lo hemos dicho, la realidad supera a la ficción. Ha sido un placer y un honor escucharos y además estoy muy sobrecogido por la fuerza y la humanidad que habéis transmitido. A los 4, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, Iker. Hasta la próxima. Hasta la Gracias. próxima. Yo tengo aquí unas fotos que ya es que me cuesta hablar de esto, lo digo sinceramente, ¿no? Pero es una verdad. Creo que pocos escándalos en nuestro país tan tremendos. Hubo un excepcional fotógrafo que tuvo una exclusiva periodística y que dio el primer puñetazo sobre la mesa. Y esta foto también tiene una historia, ¿no? Es una de las comprobaciones que demostraban que algo estaba sucediendo, algo terrible. Este podía ser uno de esos niños modelos con los que se engañó a mucha gente. Vamos a hablar de todo esto ahora. Decía María Antonia Iglesias, autora de los reportajes de Interview que dieron, como decimos, la primera señal de alarma a principios de los 80 en España, que le costaba, que se le hacía casi imposible redactar las 1000 palabras que a veces no valen tanto como una sola imagen. Lo entendemos perfectamente. La fotografía se la debemos a un reportero de pura cepa, acostumbrado al mundo del suceso, pero que imagino que se impresionó de la misma forma. Seguía como un sabueso esta historia, se había oído hablar ya de esos niños en las morgues, que a veces eran incluso empleados como modelo para engañar a otras personas. En fin, su cámara, su ya vieja pero mítica cámara, podemos decir, que tenemos ahí, captó ese momento pues digno de la historia del periodismo de este país. Él es Germán Gallego. Germán, bienvenido. Yo no sé qué sientes ahora, viendo de nuevo esta imagen. Viéndolo así, me parece, cuando estás delante y con prisas, parece que lo sientes menos, ¿no? Pero viéndolo en frío es Claro, hacías algo... tu trabajo, ¿no? Estabas sí, ahí. pero bueno, sientes, pues yo quedé para hacer esa foto por medio de unas enfermeras del centro que denunciaban el caso que tenían niños en la nevera de ese centro de San Ramón. Yo dije, pues eso me interesa porque nadie se lo va a creer. Yo no me lo creía, claro. Pues una cosa decir, no, los niños están en la nevera y los sacamos para que las madres lo vean. Decía, eso es una locura, una cosa de locos, ¿no? Tú fuiste el primero en no creerlo. No, yo no me lo creía, claro. Digo, sí, pero que me crea eso, me lo tenéis que enseñar. Y dice, no, sí, pues tiene que ser a otra hora porque ahora era hora de visitas y eso, y me dijeron que no, que tenía que ser a las 10 de la noche. Dice, ya te esperamos en la puerta. Yo llegué a las 10 de la noche, todo muy misterioso, claro, y para lo que hacías, a ti te parecía el doble de misterio, ¿no? Y llegué allí, abrieron una nevera de estas antiguas, blancas, de estas que son tan americanas, ¿no? Y sacaron allí el niño y me lo pusieron ahí. Y me dijeron, te lo ponemos ahí. Yo, que era el sitio que más podía hacer la foto, dije, bueno, más ahí. Hice unas fotos y dije, bueno, taparlo un poco porque es que esto es muy
muy doloroso verlo, ¿no? Hice otras fotos y nada, me fui, me despedí. No quise saber quiénes eran las enfermeras ni nada, porque digo, si sé el nombre, me van a preguntar a la policía cuando salga de aquí. Es su nombre y la van a despedir. Pero nada, no pasó nada, ninguna denuncia, ningún... Eso es lo increíble, Germán. Yo te preguntaba, ¿esto tuvo que ser un pelotazo? ¿Fue una serie de reportajes sin interview? ¿Cuánto tiempo llevaban este u otros niños en las neveras? Los otros que nos contaron, que es por lo que yo fui a hacer esa foto, llevaban 1 año. Y luego una de las enfermeras que más tarde denunció otro caso, que los niños los tiraban a la caldera del edificio. Eso ya es una cosa de película de miedo, vamos. O sea que en vez de enterrarlos, los tiraban directamente a la caldera, que había visto ella cuerpos. Es tremendo esto. Imagino que los espectadores casi, yo no sé, pero es la realidad, ¿no? Realidad que en nuestro país ha ocurrido y hay que decirlo así. Y gracias a periodistas como Germán tenemos documentos, porque si no sería, Germán, imposible de creer. No, por eso fui a hacer la foto, porque yo no me lo creía, vamos. ¿Podría ser esta misma niña sin nombre una de las empleadas para mostrar como modelo para que aquellas familias a quienes se habían extirpado de alguna forma a su hijo se quedaran convencidas de que de que el niño había nacido muerto? Cuando varias familias se dan cuenta de que en la fotografía que se han hecho con el niño es el mismo niño y son diferentes familias, empiezan a atar cabos. Alguien que ha atado cabos, y muy bien, es el abogado e investigador en este caso, Enrique Vila Torres. Su libro, no me cabe la menor duda de que va a ser un impacto. Historias robadas. Es, bueno, pues una porción de todo lo que están descubriendo. Pero es que Enrique, de una forma muy gráfica, hilando con esta foto, me comentaba la sensación de muchas madres, que es la última sensación que tienen con su, entre comillas, hijo, era de frío absolutamente polar. Enrique, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Era así, ¿verdad? Sí, es tremendo, pero escuchando a las madres que me han contado muchas cómo daban el último beso de adiós a sus supuestos hijos muertos y cómo se han quedado con ese último recuerdo que yo plasmo en el libro también, de ese beso frío. Es decir, le digo adiós a mi hijo con mi dolor que tengo en esos momentos, y la sensación luego toda la vida del último recuerdo es que su hijo estaba excesivamente frío para haber fallecido, como le habían mentido que había fallecido hace 1 hora o 2. Es algo tremendo, es tremendo. No solamente es arrancar a esos niños de las madres, sino darles un último recuerdo realmente tétrico y dejarles en sus mentes todo este dolor y todas estas dudas que se producen, ¿no? Yo realmente han pasado años de dolor, de dudas y de sentirse, algunas de ellas me decían, es que si hablaba un poco me decían que estaba medio loca. Lo hemos visto, ¿no? Sí. En una de nuestras entrevistadas. Sí. La amenaza de como hables más, Sí. te vas a encerrar prácticamente en un lugar psiquiátrico. Por eso ahora se produce esta eclosión, este efecto llamada de tantas madres que se están desahogando verdaderamente, encontrando otras mujeres que han pasado por el mismo terror que estamos viendo y realmente la sensación de respirar y decir, no estaba yo loca, no tenía imaginaciones, no exageraba, sino que realmente está pasando como una mafia organizada, tremenda y terrible en toda España. Y en muchos puntos de España. Sí. Es decir, aquí lo alucinante, y luego comentaremos algunos datos, no estamos hablando de solamente un centro donde Germán hizo estas fotografías o de unos lugares más o menos sospechosos, sino que por lo que parece la trama tenía sus bifurcaciones porque había dinero. Dejamos claro que las personas que fueron en su día implicadas dijeron que era una cuestión de caridad, por caridad. Claro, cuesta entenderlo. ¿Qué pintan estos niños en la morgue? Cuando mostrábamos esa pequeña pieza ilustrando, ¿no?, uno de los casos, ese cambiazo, vamos a llamarlo así, de niño, las personas pueden decir, bueno, esto es de Dickens o de Poe o de Lovecraft, ¿no? Pero ocurría, tenéis datos, Enrique, para comprobar que familias fueron engañadas con un niño falso. Es cierto. Muchas manifestaciones, muchas declaraciones de madres biológicas que manifiestan que se les enseñaron a estos niños congelados diciendo que era el hijo. Efectivamente, cuando una pobre mujer se le rogaba o se le decía que su hijo había fallecido, efectivamente algunas confiaban en la voz del médico y de la institución en la que habían dado a luz y no tenían ni por qué dudar. Cuando dudaban se les enseñaba un parte de defunción falso. Y si seguían insistiendo en ver a ese niño, tenían ese niño preparado. Es que es terrorífico hasta dónde llegaba. Solamente las que insistían mucho. Claro, efectivamente. Era la prueba final, es decir, este es su hijo, del último beso. Tampoco les dejaban demasiado, algunos intentaban cogerlo en brazos, no. Lo acercaba a una enfermera, muchas veces era una monja,
le dejaban dar un beso en todo caso y rápidamente lo retiraban porque efectivamente si lo hubieran tocado la sensación hubiera sido terrorífica de que eso estaba congelado. Es tremendo, pero es así. Aunque Entonces, en algunos casos veían al niño muy morado, ¿no? Decían También, algunos también, padres también. que lo veían extremadamente morado, que no parecía que acababa de claro, morir, además estaba que... congelado un año. Entonces, Claro, que- Aquí lo vemos, Carmen, aquí lo vemos, Germán, que, Sí, pero que hay no como- estaba morado, estaba congelado. Es como cuando un pollo congelado está blanco, ¿no? Más blanco de lo normal. Pues el niño estaba igual, o sea... Estaba completamente congelado. Vamos, congelado y, vamos, y inerte, vamos, claro. Congelado, vamos. Que si lo dejabas un rato fuera, hubiera soltado agua, vamos. Enrique, ahora veremos, Carmen nos contará en una especie de teletipo, esto es... claro, uno piensa, les estamos dando la noche a los espectadores, ¿no? Pero es que más real y más grave que esto, pocas cosas. ¿Y durante cuántos años? ¿Y en otros países? ¿Cuántas historias de engaños? Enrique, ¿cómo es la magnitud del problema? Tú en Historias Robadas te acercas a todo esto, haces quizá el primer gran análisis de este problema, del que se hablará durante mucho tiempo, yo Sin creo. duda. Si tú puedes ponernos cifras o titulares de la magnitud del problema en España hoy, ¿qué nos cuentas? bueno, es realmente terrible, difícil de hacer un cálculo aproximado, pero yo me he atrevido a lanzar una cifra. Se me ha criticado inicialmente por algunos sectores que es demasiado escandalosa. Yo hablé de 300.000 afectados. Y por desgracia estamos viendo por nuestra experiencia, Antonio Barroso, presidente de ANADIR, y en mi despacho, son cientos de emails mensuales y posiblemente nos podamos quedar cortos. Esto Y es de tremendo. esos mails, algunos se demuestra que puede haber, pero hay un porcentaje de ellos que se va viendo que Ciertamente. son niños robados. Ciertamente, ahora ha habido una especie de efecto llamada y todo el mundo parece conocer a un hijo que se sabe que nunca ha sido hijo verdadero de unos padres sin haber adopción. Esto es importante. Claro. Y no podemos hablar de dudas. Es decir, está la prueba de ADN. Yo creo que en toda esta trama mafiosa realmente ha sido una sorpresa desagradable para toda esta gente el avance de la ciencia y la existencia actual del ADN. Ahora no caben dudas. Es decir, todos los hijos que no se parezcan a sus padres, que tengan una diferencia de edad importante, que sean hijos únicos, que hayan sido inscritos en ciudades diferentes del domicilio habitual y tengan dudas, lo tienen tan fácil como hacerse la prueba de ADN con sus supuestos padres que constan en el registro civil. Pero y claro, son pruebas Enrique, fehacientes. Lo que yo Sí. comentaba antes con los invitados y los shocks que está habiendo Sí. interfamiliares, difíciles Es también, tremendo, ¿no? es tremendo, es tremendo. Alguien que con 40 años se da cuenta de que, como decía Antonio Barroso, su vida era un engaño, entre comillas, ¿no? Pero era. Sí, sí. ¿Qué es estáis así. encontrando? Realmente hay una cosa que me gusta, que eso quizá demuestra la relación filial de amor que se produce con los padres que realmente te han criado. Es un tema muy bonito. Yo me enteré a los 23 años que era adoptado, pero yo era adoptado. A mí nadie me engañó. Lo que pasa es que no me lo habían dicho, pero yo lo podía haber averiguado. Realmente no estoy encontrando una reacción general en contra de esos padres que inscribieron falso. Es decir, se siguen considerando como padres. No hay, excepto casos muy contados, una animadversión clara de los hijos falsos hacia los padres falsos. Es curioso, siguen siendo los padres. Curioso y esperanzador también, Esperanzador, ¿no? sin duda. Son Yo- 40, 30 años Claro, de cariño, ¿no? Me claro, imagino. efectivamente. Y de verse implicados en la trama sin ser culpables, entre comillas, de ellas, porque ha habido casos que parecía que era muy clara la transacción. Claro. ¿no? Hombre, evidentemente no hay que negar que jurídicamente y estrictamente hablando los padres que compraban sabían que estaban cometiendo un delito desde el momento en que inscriben un hijo que no es propio en el registro civil como propio. Pero bueno, sí que estoy, sin esculparlos, sí que los considero parte de víctimas. Es decir, son personas que quieren tener un hijo, que quieren adoptar y que esta mafia tiene la desgracia de que los capta y les convence de que se ahorren todos los trámites de la adopción, que esto va a ser más rápido y que por un poco más de dinero, o a veces mucho más dinero, lo van a tener seguro y no van a dejar rastro de que ese no es su hijo, ¿no? Pero ciertamente aquí los delincuentes y contra quien hay que ir es con los que robaban, con los que engañaban y con los que sobre todo con quien ganó el dinero. Las ingentes cantidades de millones de pesetas que se han Y hay movido. que diferenciar muy bien, Enrique, creo que es importante, el mundo de la adopción Sí, normal y absolutamente efectivamente. cotidiano y Efectivamente. perfectamente regulado, de esta otra cosa que nadie se sienta, ¿no? Que aquí estamos Sí, mezclando no hay que churras con merinas, ¿no? Claro. efectivamente, no hay que levantar una especie de miedo social a que toda persona que seamos adoptados pensemos Claro. que somos robados o apropiados, no. Enrique, nos contaba Antonio antes, y esto es como otro peldaño más en esta historia impresionante y alucinante, ¿no? Y terriblemente real, llega un momento en que la implicación llega hasta los últimos tentáculos del organigrama, es decir, tumbas donde no hay niño, tumbas donde hay solo sábanas, Sí. tumbas donde hay un niño que se ha enterrado que no es el niño que al desenterrar tendría que ser.
Sí, realmente yo llevo 15 años ayudando a encontrarse a la gente, padres e hijos, pero este tema en concreto, recuerdo cuando me llegó la primera partida de nacimiento en el que mi cliente me decía, quiero buscar a mis padres biológicos, y digo, no tiene nada que buscar. Y me insistía, no, es que eso es mentira. Y me sorprendió como letrado y lo vi como un caso puntual. Pero luego se fueron repitiendo, fueron apareciendo cada vez más. Entonces aquí lo que asusta a Iker es la magnitud de los implicados, la tremenda tranquilidad con la que se hacía la investigación de Germán, lo que ha comentado, es decir, ¿cómo es posible? Es que es algo horroroso, es decir, ahora están apareciendo lo que has comentado de los ataúdes de los niños, empleados de funerarias arrepentidos que están manifestando que reconocen que ellos transitaron con ataúdes pequeñitos vacíos y que sabían que estaban vacíos y con cierta habitualidad, y que incluso algunos de ellos, para intentar disimular, los llenaban de trapos o de restos para que pesaran algo. ¿Habéis llegado a saber de datos de hasta 20 ataúdes al mismo tiempo? Del mismo tiempo, de un solo empleado de una sola funeraria de una ciudad, no la más grande de España ni mucho menos, que ha confesado. Si lo hacemos por estadística, imagínate la cantidad de casos que pueden haber. Esto lo sabemos por un funerario que se ha arrepentido, que tiene remordimientos y que ha manifestado públicamente que él sabe que por lo menos con 20 ataúdes transitó con ellos y los llevó al cementerio. Ahora bien, ¿hasta cuándo, hasta qué momento sigue pasando esto con aparente impunidad? Carmen, has sondeado y nos hemos quedado también helados, nunca mejor dicho. Hay noticias de última hora de que en el mundo hay detalles para pensar que ha pasado lo mismo en otros muchos países. Sí, y detalles además que, bueno, en este caso han salido bien. Hacía unos días salía una noticia de una niña que hace 23 años fue robada en el hospital de Haarlem. Tenía tan solo 3 semanas, se pone muy enfermita, la llevan sus padres a ese hospital, viene una enfermera y la enfermera dice, no se preocupe, yo me hago cargo de ella, vengan mañana que seguro que ya está recuperada. Es normal, el niño están pequeñitos, son las primeras semanas, son complicadas. Vuelven al día siguiente los padres y se encuentran con que esa niña ya no está. 23 años, Iker, 23 años en los que esa pequeña, que además veía una serie de cosas que no la encajaban, no se parecía en nada a sus familiares, ni en los rasgos físicos. Siempre que preguntaba a la madre sobre las fotografías de ella embarazada, pues la daban una excusa un tanto mala y ella empieza a mosquearse, hasta tal punto que ahora con Internet es bastante sencillo el acceso a Internet y a las bases de datos de niños que han sido secuestrados, que han sido robados. Pues bueno, en una de esas bases encuentra una fotografía de una niña pequeñita a la que sus padres llevaban 23 años buscando y que podía coincidir, que los rasgos físicos se parecía bastante a ella. Se pone en contacto con esos padres, hacen las pruebas de ADN y efectivamente es la hija que robaron hace 23 años. La madre que secuestró a esa niña, la madre entre comillas, ahora está puesta a disposición judicial, Iker, y se encuentra en una de las cárceles de Nueva York. En la capital del mundo, en Nueva York. Esto es Nueva York, sí. Y dos elementos que se repiten. ADN, como muestra evidente para saber la verdad hoy en día, y por otro lado, Internet, y las redes sociales como elemento que ha logrado que muchas personas se pongan en contacto, se cuenten historias y un poco el poder de los afectados, ¿no?, que está llegando. Habrá mucho más que hablar, desde luego que yo creo que esto, como decíamos, es la punta de un iceberg terrible, que supimos del impacto a nivel periodístico a raíz de las fotos de Germán Gallego, que ahí están y causan pesadilla realmente, eso hay que decirlo. Y yo le agradezco que haya estado con nosotros, Germán. Muchísimas gracias, de verdad, por ese trabajo y por todos tus reportajes periodísticos. Gracias, de verdad. Lo que hace falta es que nos metan en la cárcel. Gracias, Germán. Y desde luego, Enrique, mucha suerte. Yo decía que es de película esta historia y creo que ya hay interés. Pesadillas, ¿no?, con tu libro todas estas noches después de leerlo, por historias reales. Además, hay un fragmento en el que cuentas que en esa clínica, cuando va a dar a luz una prostituta, ya le decían las otras prostitutas, es que las almas de los niños parece que persiguen a la gente que está en esa clínica. Historias de terror en Madrid se llama el capítulo, porque sinceramente aterrorizan. Un día, si os parece, hablamos, hay una vieja historia que conoce muy bien Enrique en Valencia, de una clínica de maternidad, donde pasaban cosas y se contaba, a veces la leyenda indica que algo ocurre, la famosa dama vestida de rosa, ¿verdad? Muy conocida en Valencia, para quien le gustan los temas paranormales, ciertamente. A mí se me puso la piel, la cana de gallina, cuando, bueno, todos en Valencia conocemos una dama de rosa que se aparece en un antiguo hospital, según dicen los guardias de seguridad, los vigilantes jurados. Creo que lo habéis investigado, lo conocéis muy bien.
Cuando empiezan a llegarme estos casos, coincide que es el hospital valenciano en el que más niños han robado. Y la leyenda contaba que era una madre que buscaba a su hijo, ¿no? Una madre que va por los pasillos buscando a una niña que le ha desaparecido. A veces la pura leyenda o no, lo que está es recordando casi en el inconsciente algo que pasaba constantemente. Habrá que investigarlo. Enrique, muchísima suerte con tu trabajo. Gracias. Yo creo que el eco es brutal y aquí nos tienes para contar cosas. Gracias, muchas gracias. Gracias de verdad. Es uno de los temas que yo creo que nos deja absolutamente sin palabras, ¿no? Sí. Y veremos, seguiremos muy atentos. Tenerife, la última hora, ¿qué más está ocurriendo? Por desgracia creo que habrá más noticias de este nivel. Fíjate, Iker, yo quería reflejar solo una cosa para ver hasta qué punto ha llegado pues, esta gente a decir cosas. En El País publicaban La fábrica de bebés y se hacían eco de un testimonio donde pues, una de estas personas que habían sido compradas había pasado 5 días en la incubadora y aún así se lo llevan. Dice, me trasladaron desde Madrid a Valencia en un taxi, seguía estando muy débil. Y mi madre me contó que los trabajadores del San Ramón le dijeron, no se preocupe, métalo en el maletero y si se muere, lo tira y le damos rápidamente una niña. Seguimos con más imágenes en Cuarto Milenio. Va a ser muy difícil, muy complicado, ustedes lo entienden, quitarnos de encima esta enorme densidad de tristeza, sensación terrible que hemos tenido en este dossier especial sobre los robaniños o ladrones de almas. Vamos a intentarlo, nuestra obligación, contar otras cosas, otros temas que casi quedan empequeñecidos por lo que hemos escuchado y vivido. Pero la actualidad manda y el último caso es realmente asombroso. Los medios se han olvidado, ¿se acuerdan de las muertes masivas de animales? Bueno, pues han seguido, pero en Colombia de una forma muy especial, muy extraña, Carmen. Han muerto, ahí lo vemos, en una ciénaga de Colombia, en el Llanito, más de 2.000 peces, sí que son los que se han podido recoger. Pero bueno, esto sería una muerte masiva más de animales como las que vimos hace unos programas. Pero en este caso, los vecinos aseguran que pocos minutos antes habían visto una gran luz, una especie de explosión. Casi inmediatamente empiezan a surgir los peces muertos de las aguas. No saben si tienen relación o no, pero hay una cosa curiosa, y es que esos animales tienen gran parte de las escamas quemadas. Y además solo un lado, el que estaba hacia la superficie. Hacia la superficie, ¿sabes? Franjas de quemadura en 2.000 peces en Colombia y testigos diferentes que afirman que esa luz los bañó y desapareció. Exactamente, mira, ahí vemos la quemadura de uno de los peces, además peces de muchas clases, Iker, porque han recogido mira, ahí tenemos las rayas pequeñitas, han recogido varias muestras para hacerle la autopsia, para ver qué ha podido pasar. Decían que podía ser algo del oxígeno en el agua, en fin, han dado todo tipo de hipótesis extrañas, algunas imposibles, y por el momento no se ha dicho nada de las autopsias. Nosotros seguiremos informando. ¿Qué son esas luces? Bueno, pues sea lo que sean esas luces, lo cierto es que las noticias se agolpan. El mes de enero ha sido francamente espectacular. Incidentes en todo el mundo, filmaciones y algunas en la duda, pero tan extraordinarias como lo que ahora mismo, presten atención por favor, van a ver. Vamos a Israel. Nos vamos hasta Jerusalén, hasta el templo, Monte del Templo, así se llama. Vemos la ciudad abajo y una luz muy grande, Iker, aunque aquí se vea pequeña. La cámara está alejada, vemos que está tomada casi enfrente, a bastantes kilómetros, y es una luz que baja a gran velocidad hasta casi posarse pues por encima del templo de la ciudad. Ahí lo tenemos, las imágenes que se mueven. Bueno, se están estudiando estas filmaciones en vídeo porque puede ser sospechoso un montaje fotográfico, eso es. Aunque ya hay numerosos testigos a través de la red, a través de internet, diciendo que sí, que ellos han sido testigos de esa luminaria que estuvo zigzagueando en alguna ocasión por los cielos de Jerusalén. Parece que no hay duda en el hecho de que hay una gran oleada de avistamientos a nivel internacional, de luces, de objetos. Estamos dando programa a programa muestra de lo que está ocurriendo. Pero claro, esta filmación tan espectacular, que baje en proporciones a luz, claro, cuando está casi tocando las casas de la ciudad, tiene que ser una cosa enorme, que tienen que estar viendo en la ciudad aterrorizados porque está casi como una boina de luz encima de ellos. Cuidado, porque hay muchos montajes de vídeo ahora
con el tema de la oleada ovni que estamos viviendo. Y el poder de las imágenes, porque en Israel se ha montado un gran guirigay con estas imágenes, a favor, en contra, ya nadie sabe. Bueno, ¿por qué no, aprovechando que la imagen tiene un poder enorme, no hacemos un repaso de algunas que sí sabemos que tienen truco posiblemente, o casi seguro, pero que han motivado misterios y polémicas increíbles? En el fondo estamos hablando de eso, de la fuerza de las imágenes. Estas imágenes estarán ya dando la vuelta al mundo, y es lo que está ocurriendo, es el auténtico y genuino poder de la red, para bien o para mal. Verdades, mentiras, polémicas y la imagen que sigue siendo evidentemente algo poderosísimo. Está ocurriendo algo extrañísimo, es como si Internet se estuviese poco a poco conformando como el gran inconsciente colectivo. Se arrojan imágenes y esas imágenes nos llegan como diciendo, ahí está el misterio, ahí está la verdad. Y la gente cree en verdades que a veces son increíbles. Vamos a demostrarlo. Este es un repaso alucinante. Estamos en esta posición, en un gran servidor. Vamos a hablar, Carmen, Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. De imágenes que nuestro propio público ha creído como auténticas. Primer lugar. Pues en primer lugar nos vamos con los esqueletos de la India. Ahí Bueno, los tenemos. Esto dio muchísimo que hablar. Imagen que empieza a surgir en el año 2002. Nos la han enviado cientos de veces, por no decir miles, Iker. Y lo que contaba la historia, que seguía al mail con esta fotografía, es que un equipo de National Geographic en la zona norte de la India, en un desierto, encuentra este gran gigante. Ahí lo vemos. Junto al gigante, junto a los huesos, había unas tablillas que tenían unas inscripciones donde se contaba que eran unos dioses que habían venido a poner paz entre los hombres. Después, como no cumplieron del todo con sus pretensiones, pues Shiva los destruyó a todos. Y estos eran los restos. Fíjate hasta qué punto esto se creyó como verdadero, que National Geographic tuvo que poner una rectificación diciendo que ellos no tenían absolutamente nada que ver, que esto había sido una fotografía, un fotomontaje realizado para un concurso de fotomontajes en el año 2000, que realmente se trataba de una excavación arqueológica real que luego habían modificado con un esqueleto humano sobredimensionado, y además había errores garrafales en el Photoshop, como por ejemplo el operario, el arqueólogo supuesto, que está con la pala. Si nos fijamos bien, solo hay un palo y la pala no existe. Pero en el fondo, caso archivado, en el fondo, ¿qué ocurre? Que el gran mito de los gigantes que estuvieron sobre la Tierra, y luego, por cierto, nos vamos a la gran ciudad de los gigantes de América, Tiahuanaco, ¿qué ocurre? Pues que la gente demandaba esto, y la gente cree en esto, hay que investigarlo. Fraude, pero creído, todavía hoy. Santiago Camacho. Pues vamos a ver, en el año 2004, en diciembre, sucedió una tragedia que yo creo que nos estremeció a todos, que fue el gran tsunami del Índico. Y automáticamente eso tuvo su repercusión tanto en Internet como en la prensa mundial. Esta imagen en concreto salió recogida por, curiosamente, varios periódicos. Esta y muchas otras. Y es que... como reales, como auténticas. Es más, yo alguna de las que vamos a ver, yo pensaba hasta este mismo instante que eran verdad. Y yo alguna, y luego tendremos momento de comentarlo. Los periódicos, sobre todo del Extremo Oriente, de Asia, no son precisamente algunos de ellos extremadamente escrupulosos a la hora de recoger sus fuentes. Esta en concreto es un montaje de Photoshop absolutamente evidente. De hecho, un tsunami real no se parece realmente a esto. Pero en esos mismos diarios aparecieron otras imágenes que, levemente retocadas, pertenecían a inundaciones en China, ruptura de presas. Pero algunas son alucinantes. Simplemente grandes marejadas que habían levantado olas, que habían asustado a la gente. Es decir, y que no habían tenido ninguna consecuencia catastrófica. Reprodujeron tal cual la imagen y la achacaron a efectos del tsunami. Tenemos dos elementos. Historia que conmueve la humanidad. De inmediato la red se comporta como esa mente colectiva. Surgen fotografías, se toman como verdaderas en todo el mundo. Por lo tanto, la reflexión de este tema es qué importante es a veces arrojar algo al ciberespacio con cierto cometido para causar un efecto. Vamos a otros temas interesantísimos, por ejemplo, los animales. Monstruos. Bueno, es que esto se ha publicado en muchos sitios como rotunda verdad. Ahí lo tenemos. Desde el año 2000 viene circulando esta imagen. Ahí vemos un gato enorme
En la información que acompañaba a la fotografía se decía que pesaba 40 kilos el gato y que medía unos 70 centímetros de largo. Lo llamaban bola de nieve y además los dueños decían que bueno, que a veces dejan los pollos asados que van a comer y el gato directamente se lo come. Y también que han encontrado otros animales en el jardín pues devorados por este felino. Además decía la información que habían sido hallados tanto él como otra pareja, como otro gatito, cerca de unos laboratorios donde trabajaba este señor, unos laboratorios nucleares cerca de Ottawa, en Canadá. Y que entonces, pues claro, creía que podían tener algo que ver con ello. Mentira, completa mentira. La fotografía se la hace este señor con un gato normal, un gato de dimensiones normales, pero lo amplía el hijo como una broma para mandárselo a su hermana, que estaba fuera, que vivía fuera, y decir, fíjate cómo ha crecido tu gato. Eso se va mandando la fotografía de uno a otro, hasta que al propio señor le llega la fotografía que había mandado como una simple broma, con toda esa historia que se habían inventado. Pero es que el gato fuera de control en el ciberespacio tiene un compañero, un perro, lo van a ver. Tiene un perro gigante, Hércules, ahí estamos, al lado de un caballo, tú te el la dueño... también. Aquí todos hemos picado en alguna ocasión. Tú pensabas que era de verdad. Bueno, tanto como de verdad, creía que un poco manipulada sí que estaba, porque es que verdaderamente tiene el tamaño de un caballo. Además decía que pesaba el perrito 120 kilos y que de alto medía 1 metro. El señor Flea, que es el dueño, ahí lo ponía, decía que bueno, que había sido un perrito normal, tal vez de la camada, pues el más gordito, pero que empezó a crecer, a comer y a comer y que se convirtió en esto. Sí que existía un perro Hércules gigantesco que había entrado en el libro Guinness de los récords, pero no era este. Era muy gordo, muy ancho, pero no era este que está manipulado. Porque ahí tenemos el eterno miedo a la contaminación nuclear y a la posibilidad de que existan los monstruos, pero no eran reales. Ahora cada uno tiene una cámara y puede sacar fotos de situaciones de lo más insólitas. Pues sí, situaciones incluso extremadamente dramáticas, porque hay dentro de este tipo de montajes hay casi un subgénero que sería el subgénero de la última foto o la foto del último momento. Y es que es alucinante. Ese tipo de imágenes fascinan a la gente. Yo creo que la imagen de un ser humano en el momento previo a fallecer, a pasar al otro lado, pues nos evoca nuestra propia mortalidad. Hay un componente morboso evidente. Y esta en concreto comenzó a circular como la última instantánea tomada por un suicida que estaba a punto de dar el paso final para arrojarse ni más ni menos que desde lo alto de la Torre Eiffel. Hay que decir que es totalmente creíble, ¿eh? O sea... Bueno, es tan creíble como que la imagen procede de un concurso de manipulaciones de Photoshop y parece que no quedó en mal lugar. De ahí alguien la cogió como verdadera o la dio a entender que era verdadera y la empezó a distribuir. Lo curioso es que detrás de esta imagen hay una realidad. En 1966, que es el último recuento que yo he podido encontrar, había 349 personas que se habían suicidado arrojándose desde la Torre Eiffel. Qué interesante, Santi. Quiere decir que a veces algo de la fotografía, como las leyendas, beben de una fuente terrorífica y real. Y ha habido turistas que lo han pasado muy mal, casi tanto como este, pero bajo el agua, Carmen. Año 2007, nos vamos hasta Australia y ahí tenemos a esta pareja de turistas que está buceando. Quien hace la fotografía es su hijo de 15 años. Están con una cámara sumergible, le dice a sus padres que posen para que se guarde ese momento. Incluso el padre hace un gesto de todo está bien, porque ve la cara de impacto, de susto de su hijo. Toma la fotografía, el chico, e inmediatamente sale hacia el exterior y se sube al barco. En casi estado de shock le dice al capitán que a sus padres se los ha comido un tiburón, seguro. Pero al poco aparecen los padres, le dicen que qué ha pasado, que por qué ha subido tan rápido, que si ha tenido algún problema. El chico no se lo podía creer, dice, pero ¿no os habéis dado cuenta que detrás de vosotros había un tiburón gigantesco? Ellos no habían visto nada, incluso se lo tomaron como una broma. Pero cuando el chico pone en esa cámara de fotografía la imagen, se dan cuenta de que hay un tiburón gigantesco. Bueno, completamente. Esta es la historia legendaria. La historia legendaria que acompaña a la fotografía. La que se cree, y mucha gente nos lo ha dicho, que mentira, es verdad. Mentira. De nuevo, un concurso de Photoshop en el que un chico, un chaval, manda esta fotografía
su primo había estado con sus padres verdaderamente buceando. El tiburón existe, es una fotografía tomada en Australia y las dos fotografías montadas pues han dado lugar a esto. El arte de la sobredimensión. Ahora, la gran pregunta es, ¿se podrá utilizar esto hasta políticamente, para revueltas, para motivar a unas personas con un hecho falso? Menudo historia y menudo poder el de cada imagen. Bueno, hay otro tiburón que es espectacular. Este dio la vuelta al mundo. Sí, además este tiburón, fíjate, ponía, o por lo menos en los mails venía, foto del año elegida por National Geographic. Siempre culpa Geographic de todo. Siempre, y National Geographic tiene que desmentir continuamente estos fotomontajes. Decía que la fotografía había sido tomada en Sudáfrica, que además ese helicóptero pertenecía a la Marina Británica y que era un tiburón blanco el que se estaba lanzando hacia el buceador que subía. Estaban en unas maniobras y que había tenido esa mala suerte. Además, acompañaba una cita diciendo, si usted ha tenido un mal día, fíjese en este buceador, lo ha tenido todavía peor. Por lo menos era para motivar, ¿no? Totalmente. En este caso, de nuevo, además, podemos ver el Golden Gate, que está justamente detrás. Se trata de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El tiburón es un tiburón que filmaron y fotografiaron en Sudáfrica comiéndose una foca. Incluso se dieron los nombres de los verdaderos fotógrafos. O sea, unión de dos mundos, ¿no? Por una parte el fotógrafo del helicóptero y por otra el fotógrafo del tiburón. Sí, pero hoy, a día de hoy, sigue viva en el ciberespacio y la gente creyendo que eso ocurrió. ¿Y qué ocurre cuando es un dirigente político el que se enfrenta a una imagen falsa? ¿Qué tenemos ahí, Santi? Pues tenemos la primera de un bloque de 3 fotografías que vamos a ver que afectan a políticos. En este caso, lo que estamos viendo es la única instantánea, teóricamente, de los amoríos de los que tanto se ha hablado entre Marilyn Monroe y JFK, John Kennedy. Y la verdad es que como tal ha circulado abundantemente por internet. Y en este caso es un fotomontaje hecho absolutamente adrede porque sabemos el nombre del autor, de la autora. En este caso se llama Alison Jackson, es una conocidísima fotógrafa, tiene una obra muy amplia en la cual precisamente se ha especializado en hacer fotografías de personajes conocidos en situaciones poco habituales. Es decir, su fotografía tiene, según ella, la intención de alertar a la gente pues de los peligros, de la manipulación de las imágenes y de paso pues mostrar cosas que la gente se imagina de los famosos para que las vean realmente. Más imágenes, otro dirigente. Pues este caso también ha dado la vuelta al mundo en la fotografía de George Bush. Esta fotografía se tomó realmente... Momento dramático. George Bush estaba en Houston en el año 2002 visitando una escuela con el gobernador que estaba en aquel momento en campaña. Y bueno, pues este tipo de actos. El libro que está leyendo al revés, o que le está leyendo a la niña y él intenta seguir la lectura al revés, es también curioso porque es un libro que escribió la esposa de Dick Cheney y es un libro que se llama algo así como El pequeño patriota y es una especie de lecciones de americanismo para niños. Y el fotomontaje es realmente bueno, pero es un fotomontaje. La imagen original es de la agencia Associated Press, se publicó en diarios de todo el mundo. Alguien le vio la posibilidad de decir, bueno, vamos a dar a entender que Bush intelectualmente no está demasiado capacitado, le vamos a poner el libro al revés y muchísima Pues muchísima yo gente creo, ha picado. Santi, yo creo que esta foto es una de las que sigue siendo absolutamente creídas y en reportajes bastante recientes sigue hablándose de Bush, poniendo como ejemplo su cortedad de mires, vamos a llamarlo así, con esta imagen falsa, hablando de Estados Unidos y de últimas fotos. Nos vamos con el 11 de septiembre. Es tremenda, ¿eh? Y esta imagen, que además, bueno, yo creo que esta la hemos visto todos, absolutamente todos. A los pocos días de ocurrir el atentado de las Torres Gemelas surge esta fotografía. Se dice que era un turista que justo estaba allí haciéndose una foto y captaron el momento antes de que el avión se estrellara contra la primera torre. Además se daba un nombre, Peter Guzli. Realmente el tipo existe. El tipo estaba en el World Trade Center en 1997 y tomó una fotografía sin nada. Ese avión lo cogieron de una pista de aterrizaje e hicieron el fotomontaje. Pero fíjate, a raíz de esta fotografía, a partir del 2001 empiezan a multiplicarse los fotomontajes y entonces este hombre, Guzli, aparece en todo tipo de desastres.
está en el Titanic, está cuando se quema Madre el mía. Windsor aquí en España. En el Windsor también. Todas las fotografías que te puedas imaginar y que tengan desastres, O sea, es el está Wall-E él. de los desastres. Había que encontrar un Wall-E en Y todos lo los tomamos desastres. con humor porque ha pasado cierto tiempo, pero de todas formas, si alguien ha vivido esto de cerca y tiene víctimas, pues menuda gracia, Y ¿no? mucha gente la dio como buena, Claro, esta es que fotografía. también, en fin, hay algunos temas que son un poco sagrados, miles de personas muertas y sin embargo, las bromas de Internet, así es ese cerebro paralelo interactuando, ¿no?, con el mundo. No se salvan los políticos españoles, no se salvan, y esto es bastante reciente, Santi. Bueno, es bastante reciente la polémica porque la foto lleva circulando muchísimo tiempo. En ella, lo que parece ser que vemos es una manifestación de jóvenes falangistas en los años 70 y, en primer término, brazo en alto y gritando a todo pulmón, el que sería un jovencísimo Felipe González, pues antes de asentarse políticamente en otra ideología, pues que había tenido pues una camisa azul y todo este ímpetu que vemos en la foto. El problema es cuando hace unas semanas sale un libro firmado por Gustavo Morales y Luis Togores que se llama Falangistas. Es un libro sobre la falange y en las fotografías en las cuales se ilustra el libro, pues aparece precisamente esta instantánea. Un particular accede a ese libro, lo mira, ve la fotografía, sabe que la historia de que no es auténtica y automáticamente se pone en contacto con la editorial y amenaza con una denuncia. La editorial, imagínate el disgusto, tiene que retirar. De hecho, quien tenga un libro de la primera edición de Falangistas, pues que sepa joya. que tiene un pequeño tesoro, pues tuvo que retirar de las librerías este libro y sacar posteriormente pues ya una edición corregida. Increíble, porque en el ciberespacio todo se mantiene y está ahí vagando en una especie de éter. Pero hombre, hay que hablar evidentemente del misterio y despedimos, Carmen, con Expediente Misterio, la fotografía de fantasmas que más nos han enviado aquí en estas 6 temporadas de Cuarto Milenio, pidiéndonos que hablásemos de estos casos increíbles, alucinantes, maravillosos y sobrecogedores. Y hay que unir a esta lista. esta Parque imagen. Nacional de Sundarbans, en la India, decían algunos de los mails de los que iba acompañado esta fotografía. Bueno, pues ahí vemos un turista, estaban de excursión con muchos compañeros, hacen una fotografía, el fotógrafo no ve absolutamente nada, pero la reacción después de esta toma es que él mira hacia un lado, el chico que vemos en primer término, y que inmediatamente cae al suelo desmayado. Bueno, hasta tal punto que estuvo en coma y al final murió. Claro, la historia tiene que tener algo de bizarro y de potente. Cuando revelan las fotografías es cuando se dan cuenta de que hay un ser que está acompañando al chico que ha muerto de repente. Una vez más, última foto. Una vez más, última fotografía, en este caso por un fantasma. Montaje, montaje, montaje. Y esto lo repito varias veces porque nos han inundado el correo con esta fotografía. Y además y con es todas mentira. las características de los típicos espectros japoneses que Pero luego es que se hicieron además tan famosos, se ¿no? ve que es mentira. Sí, sí. Es que sería la fotografía más clara de un espectro de la historia. Pero cuidado con todo esto, ¿eh? Hay que recordar que en 1997 una secta, la Puerta del Cielo, se inmoló, se mataron muchas personas de alto nivel cultural, empezaba a bullir Internet con fuerza, con una fotografía un poquito retocada de una extraña luz que venía detrás de un cometa, el Hale-Bopp. Para ellos fue una señal y se mataron. Ojo con la fuerza de la imagen, poderosísima y sobre todo cuando nadie sabe quién la ha lanzado ni con qué objetivo. Nosotros vamos a hacer otra cosa. Rápidamente conectamos, aprovechamos nuestro servidor de imágenes alucinantes e increíbles para ir a las noticias. El enigma de los círculos y dibujos de las cosechas ha vuelto y además lo ha hecho en un lugar muy lejano, no es una ubicación típica, ni mucho menos. No, ha sido esta vez en una pequeña aldea de Indonesia donde ha surgido un gran dibujo en un cultivo de arroz. Ha sido en Krasakan, donde hace unos días hallaban una misteriosa figura geométrica. El dibujo mide más de 70 metros de diámetro y está compuesto por un círculo grande que contiene 2 circunferencias de menor tamaño y dentro un triángulo. Decenas de personas se reúnen cada día en el monte Suru para contemplar el extraño fenómeno para el que ya hay diversas hipótesis. Hay quienes consideran que podrían ser fenómenos naturales producto del geomagnetismo terrestre, quienes opinan que son fenómenos climatológicos, figuras realizadas por extraterrestres
extraterrestres o que tan solo es un fraude realizado por bromistas. Sea lo que sea, se extiende por todo el mundo y pocos rincones, 5 continentes, quedan sin haber sido sellados por este enigma hecho dibujo, hecho gráfico. También hablamos de alguna forma de esquemas muy concretos, en 3 dimensiones algunos, nueva investigación en la Gran Pirámide, ahora que está con todas revueltas, ese país que es Egipto. Nuevas investigaciones realizadas por un arquitecto francés que asegura que la pirámide de Keops contiene 2 cámaras más. Según Jean-Pierre Houdin, en el seno de la pirámide de Keops hay 2 antecámaras donde habría sido depositado el mobiliario funerario del faraón. Gracias a tecnologías de simulación digital en 3D y a indicios obtenidos en el lugar, cree haber hallado el verdadero itinerario por el que transcurría la procesión funeraria cuando la momia del faraón era puesta en el corazón de la pirámide. De momento no se ha podido comprobar sobre el terreno la existencia de estas 2 salas porque el gobierno egipcio ha denegado el permiso para entrar en la pirámide. Bueno, y escenas que nos han llegado al corazón, ¿no?, de ciudadanos egipcios que en una especie de espiral solidaria se encadenaban brazo con brazo protegiendo las pirámides en todas estas revueltas increíbles que han asolado el país de los faraones, como si fuera eso algo propio, algo que pertenece no solo a Egipto sino a toda la humanidad. Y además vamos a terminar con otra pieza arqueológica fundamental, se le llamó astronauta y está en Palenque. Hay novedades. Pues sí, hay novedades. El Instituto Nacional de Antropología e Historia sellaba hace unos días la tumba de Pakal, descubierta en 1952. El nicho fue cubierto con la misma lápida que selló originalmente el sarcófago hace 1300 años, debido a los riesgos que corría la pieza milenaria y los restos del gobernante maya contenidos en el sepulcro. En el templo de las inscripciones, en la antigua ciudad de Palenque, durante más de 40 horas los trabajadores colocaron la lápida esculpida sobre una losa monolítica de aproximadamente 7 toneladas. Las inscripciones jeroglíficas de Palenque cuentan que el dignatario maya, a quien también se conocía como Pakal II, falleció el 28 de agosto del año 683 después de Cristo. Los 9 guerreros modelados en estuco que rodeaban la extraordinaria lápida parece que aún guardan muchos secretos. Rogelio Rivero, el conservador de esta tumba, nos habla sobre su significado. Es alguien al que se considera Dios también y lo ponen en esa categoría porque le hacen un sepulcro que no se ha encontrado algo semejante en ninguna otra parte del área maya. Es como una persona está cayendo a las fauces del inframundo, está pasando, es el momento de su muerte, y como al mismo tiempo está renaciendo en forma de árbol sagrado, ¿no? Le está dando vida al árbol sagrado de los mayas, que es la ceiba, que nace más o menos a la altura del vientre del gobernante que está plasmado en esa lápida. El inframundo, el mundo de los dioses oscuros, todo eso concentrado. En los años 70 y 60, gracias a Daniken y otros especialistas, se habló de eso, de una especie de aeronave grabada en la piedra. Por cierto que al descubridor le dijeron que a Ruth nunca iba a encontrarse un sarcófago de estas características dentro de una pirámide de esta cultura. Y lo encontró, creía en ello y lo encontró. Ahora es una absoluta realidad. Como en realidad, aunque parezca mentira, hay que decirlo, lo que viene a continuación, Mundo Insólito. Habrán oído ustedes que el 21 de diciembre de 2012 el mundo se va a acabar. Bueno, pues Eugenio Ubico, que es un ingeniero, se lo ha tomado al pie de la letra. Además, las inundaciones, los incendios, todo el follón que está habiendo, pues le han hecho creer que el Armagedón está cercano. Y ha decidido construir una cápsula donde 4 personas se pueden meter y esta cápsula puede resistir tsunamis, inundaciones, terremotos, lava, todo ello para librarse del fin del mundo. Si quieren unirse o meterse dentro de esta cápsula, tendrán que pagar 60.000 euros. Eso es lo que cuesta salvarse. Y nos vamos hasta Redditch, en Reino Unido. La alcaldesa está que trina, porque ella quiere hacer una cosa, que además es lo más sencillo del mundo. Bueno, se le ha ocurrido la idea de calentar la piscina cubierta, climatizada, con el crematorio que hay justo al lado. Dice que bueno, que así ahorrarán energía, también se puede ahorrar el ayuntamiento unos 20.000 euros, que es lo que cuesta calentar esa piscina al año, y que bueno, con el calor del horno crematorio estará bien calentita esa agua para que se bañen los vecinos. Estos se la han tirado al cuello, dicen que con el calor de sus muertos no se juega.
Y hablando de ataúdes, el que no se encuentra es el de este hombre, un presentador italiano conocidísimo, Mike Bongiorno, que durante años, hasta 2009, que es cuando muere a los 85 años, pues ha estado presentando todo tipo de concursos y de programas. Unos vecinos van al cementerio a visitar su tumba y se encuentran con que no hay tumba, con que la han profanado y han extraído el ataúd y los restos de este famoso presentador italiano. Aún se desconoce con qué fines y quiénes lo hicieron. Y ahora nuestra nave despega y pone rumbo a un lugar asombroso. Un lugar donde la respiración se hace difícil, uno de los más altos, habitados del planeta Tierra. Pero ahí hay un secreto, un misterio. Ante todo, un lugar desolado. Y en mitad de ese lugar desolado se alza la Puerta del Sol. Podemos cometer el pecado, la arrogancia de pensar que la nuestra es la única, la que está en pleno corazón de Madrid. Pero no. Esta Puerta del Sol en Tiahuanaco se erigió miles de años antes. Se dedicó a un dios misterioso, todavía sin nombre. Algunos se fijan en las lágrimas de piedra y lo llaman el dios llorón. Ser venido de las estrellas para algunos, deidad del inframundo para otros. Es la gran joya de un mundo muerto, de un mundo que nos sigue observando, de un mundo que sigue siendo origen de rituales hoy. Yo he estado en Tiahuanaco y les aseguro que, como decía el maestro Fernando Jiménez del Oso en su día, es difícil haber contemplado algunas piedras y no sentir que pertenecemos a ellas. Las más antiguas leyendas del Titicaca dicen que el mundo surgió allí, en ese lago frío 4.000 metros de altura. Y quizá en la añoranza, en la nostalgia que despiden estos monumentos extraños de la ciudad muerta de Tiahuanaco, exista un código que no comprendemos. Como si de verdad los dioses, los seres fundadores de la realidad, eligiesen precisamente este lugar para su función. Sembradores de vida. En fin, Tiahuanaco es tan interesante que hasta los nazis han creído que todo su origen estaba en estas desnudas piedras. Les invito a un viaje alucinante. Pablo Villarrubia, nuestro guía de excepción. En las soledades y confines del altiplano andino, a más de 4.000 metros de altura, una civilización desaparecida erigió pirámides, templos y estatuas colosales con técnicas casi imposibles para su época. Situada a unos 70 kilómetros de la ciudad de La Paz y a unos 20 de las orillas del gigantesco lago Titicaca, en una zona yerma y aislada, sin que sepamos por qué, se desarrolló una de las más importantes civilizaciones de todo el planeta. Una cultura hoy muerta que nos mira desafiante, llena de misterio. Hay muchas cosas que son inexplicables, por ejemplo, las construcciones que ellos tienen están hechas con piedras que son muy grandes y más o menos unos 40 kilómetros a la redonda no hay canteras donde podamos encontrar ese tipo de piedras tan grandes. La ciudad está sembrada de extrañas estatuas o monolitos pétreos, piedras que parecen proceder de lugares remotos. El monolito Bennett, el más grande de Tiahuanaco, es un gigante de casi 8 metros de altura y 17 toneladas de peso. Su aspecto hierático parece representar un misterioso sacerdote guerrero. Pero nadie sabe con certeza quién es este ser. Bueno, es una representación de la primera época, todavía en piedra de Asperón, la piedra roja. También tiene un calendario, es decir, están grabados los solsticios y los equinoccios y la cuenta de los días en su pollera. Se puede ver escamas de pescado en su pantalón, en los cinturones podemos ver cabezas de serpientes que simbolizan la fertilidad, los hombres alados que están adorando a los dioses de la guerra, y es uno de los más importantes de los que se ha encontrado.
Cuando el arqueólogo norteamericano Wendell Bennett encontró el monolito en 1932, las autoridades decidieron que debía trasladarse a La Paz. Los nativos de la población de Tiahuanaco se opusieron a la idea, pero nada pudieron hacer, y finalmente fue transportado en tren hasta la capital en 1933. Entre la población se rumoreaba que el monolito, también conocido como Pachamama, lloraba por las noches. Otros hablaban de una maldición, que el gigante se vengaba según antiguas profecías andinas. A finales del siglo pasado, las autoridades y los chamanes decidieron que el monolito debería volver a su lugar de origen. Pero habría algunos contratiempos. En el transporte, cuando se llevó desde Tiahuanaco hacia La Paz el monolito, obviamente que participaron mucha gente en los camiones, en cómo cargar el monolito, porque es un monolito que pesa bastante, mide casi 10 metros, 9 metros y tanto. Y murieron familiares de las personas que transportaron el monolito a La Paz. Se tardaron 3 años en encontrar gente que quisiera participar en el transporte desde La Paz a Tiahuanaco, porque justamente lo que me preguntabas antes, ¿no? O sea, la gente hoy en día tiene mucho respeto a los poderes de los dioses de Tiahuanaco. Justo al lado de donde reposaba el monolito Bennett, se extiende un recinto de murallas ciclópeas llamado Calasasaya. Allí dentro se erige el monumento más emblemático de Tiahuanaco. La Puerta del Sol es uno de los monolitos más enigmáticos del mundo. Esta mole de casi 12 toneladas de peso fue labrada hace 15.000 años según algunas teorías, una cifra considerada imposible para la arqueología oficial. El ruso Alexander Kazantsev determinó que esta puerta de piedra podría ser un complejo calendario venusino y solar. Otros la consideraron obra de los gigantes o incluso de los supervivientes del mítico continente de Atlántida. El austríaco Artur Poznański afirmaba que Tiahuanaco era la ciudad más importante, la primigenia de toda nuestra humanidad, la ciudad de los amautas, de los sabios, los hombres que controlaban el tiempo y el espacio. La Puerta del Sol es una pieza, está hecho de una sola pieza, tiene una parte que está rajada o rota, que bueno, hay teorías que dicen que fue un rayo que la partió en el momento que la transportaron del sitio donde estaba originalmente a otro sitio. Esta puerta se puede notar que está llena de huequecitos en los cuales iba plantadas plaquetas de oro, porque estaba completamente hecha encima de las figuras que se puede ver hoy en día labradas en la piedra, estaban cubiertas de plaquetas de oro, ¿no? Que obviamente se han perdido con el tiempo. Las figuras labradas en los frisos del dintel de la Puerta del Sol están consideradas entre las más complejas y enigmáticas del mundo. En la iconografía de la Puerta del Sol hay muchas teorías, así como muchos investigadores que hacen referencia a que son posiblemente un calendario agrícola que se maneja en estos hombres alados que se puede observar, que rodean al ser principal, que es Viracocha, ¿no? Entonces posiblemente está representando un elemento agrícola, un tiempo agrícola. Otros, por supuesto, distintos investigadores dicen es un portal, es una puerta que uno puede ingresar y conectarse con otro tipo de mundos, ¿no? La Puerta del Sol está integrada en el gran templo de Calasasaya, que hasta hoy sigue siendo usado como centro ceremonial. Los incas lo recuperaron y hasta hoy los amautas o sacerdotes indígenas celebran allí sus cultos. El 21 de junio de la esquina comienza el sol, nace el sol, avanza hacia el sur, ¿no? Ahorita está en la mitad, entonces pasa por el centro clavando al dios Viracocha, dentro del Puerta del Sol. Después va avanzando más hacia el sur, hasta 21 de diciembre, ahora estamos justamente ahí, en diciembre. Seguramente el austríaco Artur Poznański vio estos rituales a principios del siglo XX.
Poznański fue el primero en investigar los aspectos astronómicos de la ciudad precolombina, que él consideraba un gran centro ceremonial y místico. De sus estudios surgieron teorías inquietantes. Quizá aquí surgió una cultura avanzadísima de la que nada sabemos y que un día o una noche desapareció para siempre. Él convocó a un astrónomo de Potsdam, de Alemania, que era muy célebre. Él era austríaco, hablaba alemán perfectamente. Entonces fue a Alemania y vino con su astrónomo, y el astrónomo le confirmó esa tesis de las efemérides. Hizo un cálculo matemático que daba entre 10 y 12.000 años. No solo la excesiva antigüedad de Tiahuanaco obsesionó a Poznański. También el llamado templete semisubterráneo. En sus paredes interiores están enclavadas estas terribles cabezas de piedra. Son los cráneos del inframundo. Una interpretación que incluso Poznański la menciona, es que la cuenta de las cabezas podría haber sido de 365, una para cada día del año. Otros dicen que, como son muy diversas, representarían grupos étnicos que de alguna manera llegaran a Tiahuanaco para ofrecer ofrendas o cosas por el estilo. Miembro de las temibles SS y de la sociedad esotérica Ahnenerbe, el científico nazi Edmund Kiss creía que la ciudad boliviana era obra de gigantes. Habrían llegado de muy lejos, de latitudes nórdicas, y serían los ancestros de los actuales pueblos germánicos. La raíz del mundo nazi estaba allí, en la remota Tiahuanaco. Edmund Kiss seguía la doctrina del austriaco Hans Horbiger, según la cual Tiahuanaco era un resto del continente perdido de Atlántida. La ciudad, según su teoría, fue destruida por violentos cambios climáticos provocados por alteraciones de la órbita lunar. Gran parte de Tiahuanaco ha desaparecido tras siglos de saqueos. Otra parte se encuentra bajo sus ruinas aún sin excavar. Pero ¿cómo y por qué desapareció aquella gran civilización? Casi notamos el soroche, el llamado mal de altura, casi a 4.000 metros, esta ciudad hoy muerta, pero que sigue transmitiendo algo, sin duda una de las más misteriosas del mundo. Ahí está, presente, como si quisiera decirnos algo. Tenemos invitados, como siempre, bueno, en este caso todos han estado allí, me incluyo, y todos han sentido el estremecimiento especial que le aborda a uno en la desolada planicie de Tiahuanaco. Miguel Rivera Dorado, sobre presentación, yo creo que una de las personas que más sabe, evidentemente, de culturas americanas, catedrático, autor de muchos libros, muchos estudios. Mientras veíamos el reportaje, hacía hincapié en algo que puede ser sumamente interesante. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y es que parece que a veces hay problemas, no son solo mitos ni leyendas, cuando, por ejemplo, ese monolito es arrancado de su lugar de origen. Empiezan a suceder cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Es que estaba pensando, cuando lo estaba viendo en el reportaje, estaba pensando en cuando trasladaron el monolito de Tlaloc desde Coatrinchán a la puerta del Museo Nacional de Antropología de Chapultepec. Tlaloc es el dios de la lluvia. Durante todo el camino, un cielo que estaba perfectamente limpio se cubrió de nubes y cayó una tormenta feroz, ¿verdad? Es decir, que eso en el transporte de un monolito. Pero en Uxmal, por ejemplo, yo he visto cómo, recreando las ceremonias antiguas en Uxmal y apelando al dios de la lluvia, que entre los mayas se llama Chac, he visto el cielo azul cubrirse de nubes y empezar a llover. Es decir, este tipo de cosas, cuando las gentes las creen de una manera tan profunda,
son perfectamente posibles. Y además parece que a las piedras milenarias, ahora veremos la datación de Tiahuanaco, porque hay diferentes, evidentemente, estudios, parece que no le gustan, cuando las transportan, las arrancan de su lugar, parece que no les gusta, ¿no? ¿Quién es el dios llorón? ¿Quién será? ¿Qué representa realmente? Tanto se ha hablado. Javier Sierra, buenas noches, compañero. Muy buenas noches. Yo recuerdo estar delante de esta puerta y quedarme ensimismado. Prácticamente Juan Villa, nuestro maestro, la ha hecho a escala, mirando esos grabados. ¿Qué se lee ahí, Javier? ¿Por qué tantos misterios, tantos libros? El enigma de Tiahuanaco, la primera ciudad del mundo, un código hacia las estrellas o algo mucho más normal. La última vez que visité Tiahuanaco y que estuve delante de esta puerta fue con Osvaldo Rivera, que fue director del Instituto Nacional de Arqueología, y él me hizo ver algo que, pese a yo haber mirado esta imagen cientos de veces en libros, en revistas, de haber estado incluso antes en Tiahuanaco, no me había dado cuenta. Debajo del dios Llorón hay una representación de una pirámide. En realidad es una pirámide de 3 escalones que tiene en su centro una especie de serpiente, y hay como 8 conductos que van a dar a una habitacioncita donde está dentro la serpiente. Según Osvaldo Rivera, es el plano interno de la pirámide de Acapana, un mapa del tesoro, y él estaba empeñado en excavar en esa pirámide y encontrar esa cámara que estaría ahí desde que se hizo Tiahuanaco, y por lo tanto nos podría dar muchas claves de su antigüedad y de su autenticidad. O sea, que queda por desenterrar misterio en Tiahuanaco. Y cada vez que yo veo a ese dios Llorón sobre la pirámide, veo el mapa del tesoro, algo que, en fin, los arqueólogos algún día quizá terminen encontrando y desvelándonos. Impresiona mucho. Pablo acaba de llegar de allí. Pablo Villarrubia, compañero, buenas noches. Buenas noches, amigo Iker. La tremenda soledad de ese lugar, pero no soledad solo geográfica, es que parece que se ha extirpado cualquier atisbo de vida. Yo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, lo recuerdo como uno de esos sitios absolutamente yermo, ¿no? Y esas figuras que quieren decir algo. ¿Se sabe por qué desapareció Tiahuanaco? ¿O a día de hoy sigue siendo otro misterio de la historia y de la arqueología? En este caso también hay, digamos, como los mayas, y aquí está el profesor Miguel Rivera Dorado para contarnos mejor incluso, hay el gran enigma de por qué desaparece civilización. Parece que tuvo un auge, como todas las grandes civilizaciones, hacia entre 800 y 1000, y empieza a declinar, supuestamente, y desaparece. Cuando llegan los incas, además, ya estaba totalmente deshabitada. Estamos hablando ya del siglo, a lo mejor siglo XIV. En esa época ya nadie vivía en Tiahuanaco. Aquello, como has dicho y como comentábamos antes, es un lugar totalmente yermo, y tú te preguntas, bueno, ¿qué vinieron a hacer aquí, en este lugar a 4.000 metros de altura, que mal se puede respirar, esta gente? ¿Qué hacían en este lugar? Algunos suponían que era simplemente un centro ceremonial, un gran centro de peregrinación, una especie de Santiago de Compostela, digamos, de Bolivia. Otros decían que no, que era una ciudad realmente habitada por miles de personas. Pero como estas excavaciones, como hay varias tiahuanacos enterradas y que todavía quedan por excavar, algunos dicen 3, 4, 5 ciudades tiahuanaco bajo la que vemos ahora. Estamos viendo tan solo menos del 5% de que fue Tiahuanaco, y gran parte también de la superficie fue destruida a lo largo de siglos, tanto por los españoles como por los indígenas y como por los actuales políticos, ¿no? O los anteriores a este, porque ahora defienden mucho Tiahuanaco, un lugar muy protegido tanto por Evo Morales como por otros presidentes. Entonces es un enigma realmente tan importante como el de los mayas, ¿no? La desaparición de la población o de la gran ciudad de Tiahuanaco. Miguel, Javier, Pablo, pero ¿por qué se ha hablado, yo no sé si con fantasía o no, por qué Tiahuanaco ha protagonizado libros, artículos, hablando de primera civilización? ¿Por qué algunos llevaron la cronología tan atrás? ¿Pura fantasía ya desfasada o no? Sí, yo creo que aquí lo que ha sucedido es que sabemos tan poco de Tiahuanaco, sabemos tan poco, que se ha recubierto de misterio. Es decir, cuando hay una cultura de la que apenas tenemos datos, pistas, huellas, pues entonces el misterio invade todo eso, ¿verdad? Pero yo creo que no hay que dejarse seducir por esa fascinación de lo misterioso, sino sencillamente preguntarle a las piedras, y las piedras muchas veces hablan, si uno las pregunta adecuadamente, si la pregunta es la correcta, ¿verdad? ¿Y qué dice, por ejemplo, la Puerta del Sol o estos monolitos impresionantes, Miguel? Yo creo que el éxito de Tiahuanaco fue el éxito del lago Titicaca y el éxito de una civilización volcada hacia los trabajos hidráulicos.
Entonces no hubiera existido, desde luego, en el páramo andino feroz, donde solo crece las hierbas, ¿verdad? Y una oca de vez en cuando, que es un tubérculo. Pues no hubiera existido esta formidable cultura, no se hubiera podido concentrar la fuerza de trabajo para realizar esos monumentos colosales si no hubiera habido, porque no es importante si hay mucha población o poca. La población está en los monumentos que vemos, es decir, eso no nace de la nada. Ahí ha habido miles de personas trabajando durante muchos años para construir esa ciudad. Y colapsan. Entonces, como ocurrió con las ciudades de los mayas, que de repente se abandonan. Claro, pero hay muchas circunstancias ahí. Normalmente son varios factores, los que cuentan son varios factores. Iba a decir que antes de Tiahuanaco, es decir, antes del apogeo de Tiahuanaco, porque Tiahuanaco se remonta mucho atrás, ¿verdad? Por lo menos hasta antes de la era cristiana, quizá el 1000 antes de la era cristiana. Pero el apogeo está eso, entre los 800, 900 de nuestra era. Pero antes hay una cultura que se llama Pucara, que no está lejos de Tiahuanaco, ¿verdad? Está en la parte peruana, pero más allá del lago Titicaca, del otro lado, que ya apuntaba, digamos, este tipo de construcciones monumentales y este tipo de monolitos antropomorfos. Y mucho antes de Pucara está la cultura chavín, que está en el norte de la sierra peruana. La cultura chavín también tiene cabezas empotradas en los muros, tiene un tipo... Son, Miguel? El problema de estas gentes es que no tienen escritura. Y al no tener escritura, únicamente nos podemos servir de la interpretación de los símbolos que ellos plasman en la piedra. Y eso es muy difícil. Y además hay muchas posibilidades de interpretación, hay muchas hipótesis. Entonces yo francamente creo que Tiahuanaco es evidentemente un centro ceremonial. Evidentemente, porque eso no se construye para que la gente viva o para que se proteja de la lluvia. La cuestión es, en cualquier caso, cómo se construyó Tiahuanaco. Es decir, yo sí veo misterio en Tiahuanaco en el sentido de que nos encontramos, por ejemplo, al lado mismo de Tiahuanaco, Pumapunku, que es un recinto arqueológico conexo a la zona ceremonial importante, y allí hay unas losas que pesan 200 toneladas que están hechas en andesita, que mover el capital humano necesario para mover eso en la época sin conocimiento de la rueda, porque no se presupone el conocimiento de la rueda en esa época, es una obra de ingeniería colosal. Incluso, pero espera, no solamente son los grandes monolitos que forman parte, dicen, de un antiguo puerto. Es decir, que Pumapunku sería el puerto de Tiahuanaco y que eso sería un poco más o menos que los muelles en una época donde no se conocía el cemento, sino que era roca madre. Pero no solo eso, también es la minuciosidad con la que hay, por ejemplo, pequeños agujeros donde entra un alfiler tallados en la andesita y que nosotros hoy no tenemos el torno para hacerlo. Hoy, en pleno siglo XXI. Es decir, que sí que hay misterios allí que no sabemos, ¿no? El misterio yo lo resumiría en por qué se puede realizar una obra que para nosotros es avanzada desde el punto de vista de la tecnología, sin esa tecnología, con una tecnología muy primitiva. Pero te iba a decir que eso ya existe en otras culturas anteriores a Tiahuanaco. Los olmecas movían bloques para sus cabezas colosales, movían 100 kilómetros. Movían esos bloques gigantescos desde la sierra de los Túxtelas, 100 kilómetros, y no tenían rueda, y no tenían animales de tiro. Y no tenemos ni idea de cómo los movían. ¿Y por qué nadie cuenta esto? Y hay otro tan importante, y muy bien haber tocado el tema Pumapunku. Hay una piedra, un monolito que pesa, según algunos, 130 toneladas, otros 200 toneladas, un bloque que tiene entre 8 y 9 metros más o menos de longitud, y tú te preguntas, ¿qué demonios hace este pedrusco gigantesco? Por cierto, casi 4.000 metros, que es donde cuesta levantar ese libro, vamos. Exactamente. Hay que decirlo también. Hay un detalle, Javier en uno de sus libros, En búsqueda de oro, hace ya bastantes años, hablado de las similitudes misteriosas, a ver qué nos dicen también nuestros invitados. Incluso recuerdo unas fotos muy gráficas de una especie de grapas o de conjunción o de unión de piedras que habías visto, por ejemplo, en Egipto. Bueno, es que ahí entraríamos un poco en las teorías difusionistas, ¿no? En los paralelismos que hay en culturas diversas del mundo que construyen pirámides. En Tiahuanaco hay pirámides como las hay en México, o las hay en Egipto, o las hay en otros lugares. Pero fíjate, hay una cosa muy llamativa, y es verdad que lo dijeron algunos arqueólogos en su momento, y es que allí se conocía el cobre en Tiahuanaco. Y para unir ciertos bloques de andesita en una zona sísmica, porque es una zona con mucho movimiento telúrico, lo que hacían era colocar entre dos bloques una especie de grapa
de metal fundido que las unía y que terminaba como en una especie de protuberancias en los extremos, dando la impresión como de un hueso, el típico dibujito de un hueso que vemos, ¿no?, en tantos sitios. Bueno, pues ese elemento, esa grapa, se encuentra también en templos del Antiguo Egipto, exactamente la misma grapa. Es un detalle que quedaba interno, dentro de la construcción, tapado por otros bloques. ¿Cómo es que arquitectos tan separados en el tiempo y en la distancia llegaron a conclusiones y a técnicas idénticas? Pues no lo sabemos, también es un misterio. Y tuve el privilegio de conocer personalmente a Dique Edgar Barragrasso, uno de los mayores difusionistas de la historia, y este señor contaba, él quería que realmente otros pueblos de otros continentes estuvieron en Tiwanaku. Decía que posiblemente, si no egipcios, gentes barbadas. Y un buen ejemplo de esto es el monolito con tiki que se encuentra en el templete semisubterráneo de Tiwanaku, que podemos visitar, podemos ver las imágenes. Se ve claramente que tiene una especie de barba, no sabemos si una barba postiza o no, y también dio pie ese mismo monolito inspiración a Thor Heyerdahl, ¿no?, para su viaje y hacer su balsa, la Kon-Tiki. Son los famosos viracochas. Claro, famosos viracochas, ¿no? Viracocha. Cuando llega Pizarro, esta es una anécdota muy interesante, cuando llega Pizarro a la ciudad del Cuzco y entra en lo que hoy es el convento de Santo Domingo, pero era el Templo del Sol, el Coricancha, lo primero que ve, y aparece en las crónicas de la época, es una figurita de pequeño tamaño, con barba, que él interpreta que es Santo Tomás. Y de hecho pasa a la historia como que Santo Tomás había predicado ya el cristianismo por esas tierras mucho antes de la llegada de los españoles. Qué curioso que cuando llegan los españoles a Tiahuanaco, lo que también les llama mucho la atención es que hay cruces, hay muchísimas cruces, cruces griegas en todas partes, con los lados iguales, ¿no? Y también inmediatamente surge la idea de que ahí ha habido protoevangelizadores. Es más, algunos han llegado a decir que la Puerta del Sol en realidad imita los frisos de las catedrales europeas, y que en realidad el Viracocha Llorón o el dios Llorón sería una especie de pantocrátor medieval, y que todo lo que había alrededor serían los santos toscamente hechos por navegantes perdidos. O los ángeles, ¿no? Exacto, en ese lugar. Bueno, son interpretaciones. El lugar, a falta de escritura, como muy bien decía el profesor Rivera, a falta de escritura ha dado pie a todo tipo de especulaciones, y las teorías se multiplican, en fin, por minutos. Pero es muy curioso porque a veces las suposiciones, sin saber realmente el origen de las cosas, van cobrando forma, unas se van aceptando por parte de los académicos, otras quedan en desuso. Yo no sé si casi en titulares, Miguel, podríamos explicar a nuestro público qué se dice oficialmente que puede ser ese extraño Dios para nosotros que está ahí arriba presidiendo nuestro plató. Viracocha, seguramente muchas veces nos fiamos de lo que dijeron los incas, porque Tiahuanaco hace aquí un papel semejante al de Teotihuacán en Mesoamérica en relación con los aztecas. Es decir, los incas heredan muchas cosas. Los incas se decían originarios del Titicaca, o sea que heredan muchas cosas de lo que debió de ser Tiahuanaco, y por lo tanto pues podemos llegar un poquito a correr algún velo fijándonos en lo que dicen los incas. Viracocha es un dios creador, realmente, aparentemente es un dios creador, y yo me imagino que los tiahuanacotas o los huari, que fueron gente muy asociada de otro lugar de Perú, pero muy asociada a Tiahuanaco, crearon la doctrina y la teología de esta divinidad. Un dios creador, un dios universal, un dios que tiene mucho que ver, por otra parte, con el sol. Es decir, el hecho de que a esta puerta se le llame Puerta del Sol no es baladí, no creo que sea gratuito, tal vez recoge una tradición muy antigua. Por eso me parece una interpretación perfecta lo de ver solsticios. Que parece que ocurre, ¿no? Claro, que el sol se comporta, bueno, esta puerta, mejor dicho, se comporta, genera sus movimientos como respecto un al sol, ¿no? También, como un reloj de sol, ¿no? Entonces sí, se podría pensar en eso. Un reloj solar, un dios solar, un dios creador. Muchas veces los dioses creadores tienen que ver con el sol, porque el sol, como también decían los mayas, ¿verdad?, es la parte fundamental de la creación. Si no hay sol, no hay creación, no hay vida, no hay tiempo, no hay nada, no hay seres humanos. De manera que puede ser, por eso los rayos que rodean a todo el personaje, ¿verdad?, está rodeado de rayos. Entonces, rayos que uno siempre piensa que pueden ser solares, Luego ya es mucho más misterioso hablar de la especie de angelitos alados. ¿Quiénes son esos ángeles tan lejanos, ¿no?, para nuestra concepción iconográfica? Pues aquí ¿Quiénes pueden ser?
Aquí hay que pensar que por los tipos que se presentan, que son fundamentalmente dos, ¿verdad? Pues son seres que representan tal vez las partes del cosmos. O sea, muchas veces los dioses solares, como precisamente van por el cielo y van por el inframundo, ¿verdad? Pues son los mejores símbolos para representar el universo todo. Entonces puede ser quizá que estén asociados con alas. Todo lo que tiene alas a mí me recuerda el cielo, ¿verdad? La parte superior del cosmos. Puede ser que tenga que ver algo con el lugar o con el ámbito donde el dios principal se mueve y gira. Pero vuelvo a insistir, este Viracocha de aquí de la Puerta del Sol lleva unos cetros que están ya en Chavín, es decir, que más de 1000 años antes, ¿verdad? Entonces, las cosas en los Andes pasan de generación en generación, duran muchísimo tiempo, se perpetúan. El problema es que los españoles, cuando llegaron a Perú, estaban tan ocupados con los incas, les supuso tal esfuerzo conquistar el imperio incaico y hubo tantos problemas, incluso internos, ¿verdad?, las guerras civiles, etcétera, que apenas se ocuparon de otro tipo de ruinas. Digo, apenas se ocuparon en el sentido de seguirles un poco la pista, a ver qué decían las gentes todavía, ¿no? Ahí hubiéramos encontrado algo de tradición oral que nos hubiera sido muy útil. Ahora mismo, personas rinden culto, como sus ancestros, a estas piedras casi sin nombre. Se sigue habiendo, hemos visto imágenes, como ¿no? el chamán Don Lucas, que además se prestó graciosamente a nosotros aquí a poder hacer un ritual que dio la coincidencia que estábamos el día 22 de diciembre, allí mismo, el día del solsticio de verano, y este buen señor, este gran Amauta, el sabio, ¿no?, presidente de una confederación que invistió también religiosamente a Evo Morales, este mismo Don Lucas, ¿no?, fue y hizo un ritual con la mesa cósmica. O sea, extendió un mantelito con varias ofrendas y en ese mantelito después lo llevó encima, en medio de la Cala Saya, quizá como hicieron sus antepasados hace cientos de años, puso ahí la mesa cósmica con todas esas ofrendas y la quemó a los apus, a los dioses de las montañas. Claro que sí. ¿No? O sea, algo maravilloso que nos emocionó mucho al equipo de Cuarto Milenio allí, por ¿no? todos los Andes, todos los Andes. Sí, yo os recuerdo que, excavando yo en Perú, tuve un encontronazo con la Pachamama, que no es precisamente una divinidad llevada por los españoles, ¿verdad? Entonces, quiero decir, la Pachamama, Viracocha, Inti, todavía están ahí. Todavía están ahí pues en lo más profundo de la conciencia del hombre andino. Y es lo que le da vida un poco a estos lugares, claro, ¿no? Claro, entonces ellos lo que hacen es que convierten, ellos no saben nada de la cultura arqueológica de Tiahuanaco, pero convierten estos monumentos en su signo de identidad, en el símbolo que necesitan para no perder precisamente esa identidad que sí, que se remonta a los tiempos más remotos, ¿verdad? Pues como hace milenios, las personas llevan sus ofrendas y intentan que sus deseos se cumplan. Yo espero que ese ritual que han hecho allí para Pablo y para el equipo también se traslade a ustedes, porque sin duda será un ritual de buena suerte para todos. Hemos conocido, aunque sea brevemente, estas maravillosas ruinas increíbles que han protagonizado muchos libros de misterio y que siguen siendo un auténtico reto para especialistas y para los que miramos con los ojos de la simple curiosidad. Javier, Pablo, profesor Miguel Rivera Dorado, ha sido como siempre un placer. Hasta la próxima aventura. Claro que sí. Que veremos cosas, que es lo maravilloso, ¿no? Volver a ver al dios llorón asomándose en las pantallas en nuestro país. Ha sido un placer. Vamos con otras imágenes, bien distintas, porque son de ahora mismo. ¿Y qué les parece si ponemos punto final a este programa yéndonos en busca de un gran mito? Hemos descubierto su ubicación. Desde tiempos del mítico Felipe II se viene hablando de la boca del infierno. Yo estoy convencido. He aquí, las fauces del demonio saliendo de una montaña. Están en Siracusa y esta podría ser una montaña más, de no ser porque ahora vamos a ampliar precisamente esta zona. Sí, porque este así no vemos nada, así no se ve nada. Ahí vale. Está señalado donde es, pero aquí ya empezamos a ver cosas. Tremendo. La imagen nos la enviaban Irene y Héctor Sánchez. Estuvieron el verano pasado allí, hicieron varias fotografías y claro, se dieron cuenta al meterlas en el ordenador que ahí había algo extraño. Además, al principio lo vieron, pero bueno, se olvidaron de preguntar al guía que hace la visita por las cuevas y nos decían que si podíamos averiguar qué era esa extraña formación. ¿Puedes ampliar un poco? Porque que hay es ahí. que... Bueno, ha hecho una verdadera investigación Guillermo León, se ha ido
a consultar archivos históricos, nos decía Guillermo León que en 1586 el pintor Caravaggio es el que pone nombre a la cueva. Le llama la oreja de Dionisio. Y lo llama así porque Dionisio I de Siracusa, al parecer, encerraba allí a todos sus presos y entonces, como tiene una acústica tremenda esta cueva, oía los gritos de cuando eran torturados los presos. Era muy sangriento. O sea, Dionisio. que no solo es el aspecto, sino que tiene encima una historia de terror detrás. Sí, una historia de terror. Pero las formaciones son perfectamente naturales. Las formaciones, ahí tenemos puesto en negativo. Aquí la tenemos normal. Si nos fijamos, y ahora sí que voy a ampliarla para que se vea perfectamente. Surgen, ¿verdad?, desde arriba. Quienes hemos estado dentro de cuevas, enseguida pensaremos en las estalactitas y las estalagmitas. Y esta sería una de ellas, sí, que estalactitas que han ido saliendo de la roca y dan esta forma de boca del infierno. Bueno, una imagen, hemos hablado de ellas y de la fuerza que tienen, nos muestra la historia de un sitio ancestral. Vamos con una que es colofón casi perfecto por lo dramático que es de este programa. Tiene que ver con niños, con supuestas apariciones y con otro lugar marcadísimo. Seguramente el lugar que más fotografías ha dado de esta sección. Belchite. Belchite, y si tiene alguna fotografía, tanto del pueblo viejo de Belchite como alguna extraña formación o vídeos curiosos, ya sabe que hay 2 vías de contacto donde nos lo pueden enviar. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Y Luis Vilas fue hasta Belchite, fue a visitar el pueblo viejo, hizo diversas fotografías. Aquí vemos una especie de pozo con agua, ¿verdad? ¿Y cuál fue su sorpresa? Sí, sí, parece una cara que mira, ¿no? Que parece la cara además de un niño. Sí, nariz, ojo. De un niño muy blanquecino, de un niño muerto en la guerra. Bueno, esas son historias de nuestra imaginación, pero verdaderamente nos dice Guillermo León que no hay retoque fotográfico, que no hay explicación, que las pareidolias son así, que las piedras del fondo, el agua, pues han recreado ese rostro que verdaderamente parece el de un niño muerto. Y hablando de niño muerto, evidentemente la imagen que todos tenemos aquí, que no podemos olvidar, es la obtenida por el periodista de Interview, ese niño sin nombre, ¿no? Niña sin nombre, en este caso, nacida a principios de los 80. Qué terrible historia, sobra cualquier reflexión. Porque si yo les hago el habitual comentario, lo que vamos a hacer es incidir en una historia que es de verdad dolorosa, es como una herida. Y se ha producido en este equipo, imagino que también en todos ustedes, ¿no? Cuando metemos el dedo en la llaga de esa historia terrible de los niños robados, de los ladrones de almas, nos sentimos absolutamente superados. ¿Superados por qué? Por la increíble ferocidad, el hombre lobo para el hombre. Como seres humanos cultos, absolutamente normales, con conocimiento y medios, han llegado a tal capacidad para el horror. Hay que aprender mucho de esta historia que les hemos contado, tanto que merece la pena reflexionar íntimamente y darnos cuenta, evidentemente, de que el miedo, el terror, lo extraordinario y lo sobrecogedor a veces procede de las personas más insospechadas, con las que nos cruzamos posiblemente cada día por la calle. Estamos muy consternados con lo que hemos contado y solo podemos prometer que seguiremos investigando. Hasta dentro de 7 días, amigos, que confíen en el sueño. Gracias.